opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos trabajando para ustedes. Lili, opciones la tenemos muy rápidamente aquí con nosotros. Bueno, señor. ¿Quién le habla a usted hoy, don Duber? Nacho, me hablaron varias personas, pero ¿a quién quiere? Tengo varios invitados. Uno de ellos es Jaime Fajardo Landaeta. Pues estuvimos hablando a propósito de la masacre lamentable allí en la vereda, en el estadio Las Margaritas del municipio de Yarumal. En la vereda de la Estrella. Hicimos un análisis con él sobre esta situación porque al parecer se habla pues de que sería el ELN igual a Opera, el Clan del Golfo. Las autoridades están adelantando todas las investigaciones. Recordemos que eso ocurrió la noche de ayer. En este establecimiento habían varias personas departiendo. Llegaron 5 sujetos armados, uno de ellos con prendas militares, con capuchas, y dispararon contra estas personas. Entre ellos pues murió el esposo de la dueña del establecimiento. Las autoridades se acercaron hoy en horas de la mañana y anoche a hacer la inspección de los cuerpos, pero hubo un consejo de seguridad allí en esta zona, en Yarumal, en horas de la mañana, y están tratando de adelantar todas las investigaciones, de saber con certeza quién fue. Complicada la situación. Ha hecho muy complicada, pues si fue el ELN, hablaba precisamente, te le decía, con Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto. ¿Y qué le dijo? Y esto fue lo que nos dijo. Perfecto. No, ese proceso ha perdido mucha credibilidad, hay que decirlo con claridad. Lástima, porque yo soy un defensor del problema de la paz, pero el ELN está haciendo cosas muy desacertadas. Creer que una ofensiva en medio de una situación tan compleja como está el país frente a la paz, una ofensiva de este tipo puede ayudar, máxime acciones contra la población civil, contra la infraestructura, asesinato de líderes. Todo eso lo que hace es quitarle mucho peso a la negociación. Y deja claro además que en el ELN no hay suficiente unidad para continuar este proceso. Es bueno que el Comando Central o los negociadores del ELN en Quito pues asuman la responsabilidad de todos estos hechos y además de eso los aclaren para poder continuar adelante con este proceso. La verdad que queda el departamento bastante lesionado con esto, el mismo proceso como tal, y pienso que es necesario que si se va a continuar la negociación se afine muy bien lo que es ese bilateral, es decir, que ese bilateral esté definido con condiciones que se puedan cumplir, que las verificaciones se hagan en territorio, es que no es por de Bogotá, hay que hacerla en territorio, y como tal allí se logren establecer todos los mecanismos necesarios para que se pueda verificar a fondo, y de otro lado que el ELN le apueste realmente al problema de una salida política negociada. El ELN no puede apostar a ver si esto va a salir o no, incluso con situaciones bien difíciles. Algunos frentes no consideran la posibilidad de la movilización, entonces ¿para qué se sientan a una mesa de negociación? ¿Cuántos integrantes puede tener el ELN? 2.400, Nacho, 2.400. en todo el país. ¿Tantos? Sí. Más o menos son 2.400 en todo el país. En Antioquia se habla de que pueden ser más o menos 140, 150, pero mire todos los estragos que pueden hacer, y a esto se le suma, y hablábamos ahora de los atentados que el ejército ha impedido en los últimos días. Les hablaba la semana pasada que estuvieron a punto de volar unas torres de energía. Entonces, Nacho, pues hacen mucha bulla, no son tantos, pero sí todavía están haciendo mucho estrago, y estos atentados que están haciendo es para decir acá estamos y tenemos fuerza. Pues le voy a contar un dato que me dijeron por estos días, y es, suena el run de empezar a construir bloques de búsqueda en la ciudad de Medellín. Parece ser que es de la única manera que se le va a poder dar el quiebre a más de 20.000 delincuentes que hay en nuestra ciudad. Y usted me habla de un proceso de paz con 2.000 y pico. Sí. ¿Será que vamos a caer en esto en el país? ¿Será que entonces las famosas BACRIM, que ya tienen nombre, ya vamos a tener entonces que estar negociando con Raimundo y todo el mundo? ¿O será que la justicia realmente y las fuerzas militares y policiales van a hacerle frente a esto? Me contaron ese run, bloques de búsqueda, y seguramente no va a ser este alcalde. Así debería ser, Nacho. Está metido, peleando de frente. Pero los próximos candidatos van a empezar a tener que ofertar eso, bloques de búsqueda para la ciudad de Medellín. Complicado esto del ELN, afectando nuestras tierras antioqueñas.
Nacho, no, y muy triste, pues se habla de que algunas personas, de las que murieron allí, 2 menores de edad, pero allí había otras personas que al parecer tienen antecedentes por narcotráfico, tenían como que algunas cuentas pendientes con las autoridades. Sin embargo, todo esto hace parte de la investigación. María Eugenia, me encanta el programa. Soy María Eugenia desde Londres. María Cádiz Franco, buenas noches. Nacho, muchos saludos desde Mainz, Alemania. Siempre feliz de vernos y nosotros de estar con ustedes. Yasmín, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, Nacho, una buena noticia que hay en el municipio de Envigado, precisamente porque el 80% del humedal del Trianón, que era un lote de particulares, ya fue adquirido por el municipio como área protegida. Esto nos da más de 3.000 hectáreas de bosques protegidas para para flora y fauna del municipio de Envigado en la zona rural. Entonces, ahí estamos muy pendientes del municipio de Envigado, que nos está dando un verdadero ejemplo de cómo conservar el medio ambiente en todo el área metropolitana. Y me impacta mucho la noticia que leí esta mañana y que muchos ya de pronto la han escuchado. Los rusos pues bregándose a meter en las elecciones de Colombia. Qué cosa tan extraña. ¿Será que entonces aquí los únicos malos del paseo siempre son los gringos? ¿O será que los rusos van a empezar a meterse también por todos los lados? Bueno, qué cosa tan extraña. ¿Y los intereses de los rusos vendrían siendo por qué lado, Nacho? Pues no sabe uno, pues usted sabe cuánto, Venezuela, la mitad de Venezuela ya es de Rusia, ¿sí o no? La otra mitad de China. Ah, entonces por Usted sabe que debajo. son, no sé, intereses colonialistas, de dinero, de venta de armas, entonces de pronto, quién sabe qué está pretendiendo, pero bueno, son especulaciones no más. Usted me va a contar algo acerca de Bello y Bello nos sigue preocupando cantidades. Sí, señor. Resulta que hay un hacinamiento exagerado en la estación de policía de Bello y es más o menos, para que se hagan una idea, es un espacio donde estaría destinado para 6 personas y en este momento se encuentran 40. Entonces, 40 personas allí en un espacio tan reducido, pues hizo que la personería municipal obviamente instaurara un proceso, una acción de tutela, y pues debido a esto, pues ya se dio un fallo y es precisamente por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito, en el cual hace un llamado de prevención al alcalde de Bello, ojo, para que a través de los delegados gestione y disponga lo que hace cumplir la orden impartida en el artículo 17 de la ley 65 del 93, que ¿qué quiere decir? Esto más o menos es que le toca al municipio gestionar para hacer un centro o un lugar adecuado donde puedan estar estas personas, que no se les vulneren sus derechos, porque pues eso es lo que también están argumentando para hacer esta denuncia, y pues obviamente que sea un recinto adecuado y que no hagan actos que estén vulnerando la seguridad, la tranquilidad y sobre todo pues Tengo entendido que es respetar capacidad la como humanidad que para tiene. 10 personas y hay 50. Para 6 Para personas. 6 para personas, seis, ya imagínate. es Es 40. un hacinamiento de más del 40. 600%. Sí. ¿Qué problema el de las cárceles? ¿Qué problema el de estos lugares de reclusión transitorios? sí, señor. Seguimos en un limbo impresionante. Capturando gente a 2 manos y no Eso. tenemos ni en dónde tenerlos mientras se van para... o Mientras son el juzgados. IMPEC los recibe. O sea, estamos en un enredo que entonces, ¿para qué capturar si no tenemos dónde? Y Entonces, ahí está lo que usted está diciendo ahorita, Nacho. Entonces, si van a haber estos bloques de búsqueda, si entonces se no hay materializa... dónde meterlos. No hay dónde meterlos. No, contratamos el estadio. Y si hay dónde meterlos, el sistema judicial los va a dejar por fuera, por cumplimiento de términos, porque no son un atentado contra la sociedad, no son perjudiciales. Aquí peligros, nos vamos a no son tener que peligros. volver buenos a las buenas o a las malas. Sí, Qué señor. cosa tan impresionante. Don Germán Mendoza. Nacho, a propósito del ELN, pues mire, se está pidiendo que se levante la mesa de negociación que no se ha reiniciado por estas acciones de este grupo guerrillero. Se le está atribuyendo lo de la masacre y otros atentados a los oleoductos, en fin. Pues se le dio la orden a Gustavo Vélez, el jefe negociador del gobierno con esa guerrilla, que viajará a Quito para reunirse con alias Pablo Beltrán, pero la idea es negociar un nuevo cese al fuego. Está muy complicada la situación porque estos señores pues insisten en estos atentados terroristas, equivocadamente dicen la mayoría de los analistas, lo mismo que hizo las FARC en su momento, tratar de llegar con fuerza y hacerse sentir para supuestamente pedir más cosas en la negociación. Mensaje equivocado que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con esto. La idea es que viajaron nuevamente los negociadores a Quito a tratar de salvar ese proceso con el ELN, que es, insisto, lo he dicho muchas veces aquí, más complicado que el mismo proceso con las FARC. Don Gustavo Urrea me escribe lo siguiente y me gusta hacer el debate con Nacho. Buenas tardes. Ante los abusos de la policía y los agentes de tránsito contra los motociclistas,
Y los conductores, ¿por qué no invitar al ministro de Transporte? Ministro, dijo usted de Transporte, no sé si lo... ¿Cuál? Germán ¿Cuál? Cardona. ¿Cuál? ¿Y Sí, qué pero- hace? Yo creo ¿Y que en no, dónde está? realmente me queda la duda. O director de esta problemática, vea, de primera mano le voy a decir, más del 50% de la accidentabilidad en Colombia, ni siquiera en Medellín, en Colombia, se debe a motociclistas, está disparado. El incumplimiento de las normas, manejar por donde les da la gana, y no son todos, No, pero no estamos son hablando todos. entonces que del 50%. Tuvimos un hecho fatídico aquí al interior de la empresa. El esposo de la persona que nos colabora aquí con los tintos estaba de cumpleaños el viernes, el hijo lo invita a comer, salen por la acera, y cómo es que un motociclista borracho se monta por la acera y mata a este señor. Sí, no es que... Eso es homicidio, para mí Sí, eso es homicidio, sí, y claro. debería tener una condena de 40, 50, 60 años. ¿Qué pasa? Nada, volvemos a caer en lo mismo, nada. Pues hombre, don Gustavo, sí, tiene razón, no deben haber muchos abusos, pero es que realmente la cosa se salió de control y eso está bastante complicado. Usted, don José Fernando Gil, ¿qué nos tiene para Nacho, contar? el viernes concluimos el programa con las cifras de crecimiento de la economía del país, según Juana Telles, directora de investigaciones económicas de un banco, y cifras que usted, Nacho, me mencionaba, me decía, son buenas, 2%. Para mí no son tan buenas. Y le entrego hoy las cifras de expectativa de crecimiento del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Cuénteme. Esta expectativa de crecimiento de la economía va a ser del 3.9%. Mundial. Mundial, a nivel global. O sea, 3.9%. Ah, es que ya está tirando 4, es que ya es llegando duro. a 4, es correcto, Ah, para no, el no, año no. 2018. O sea, nosotros estamos al 50%. Al 50%. Y no- El año anterior la expectativa de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, fue del 3.7%. Muy bien. O sea que crecería un poco con relación al año anterior, y las del país, como usted lo dice, quizás por la coyuntura de año electoral y demás, pero a mí me parece que siguen siendo muy bajas. Les Vamos por mitades. Tengo que enviar el artículo de la señora Fanny Kersman. Ella insiste en que al gobierno no le interesa que el país siga progresando económicamente, que el país crezca económicamente. Lo dice muy claro, porque somos una narcoeconomía, Y como pues- lo dice el doctor Tobón. Entonces parece que a veces es mejor que no crezcamos, que quedemos ahí en ese limbo, por Dios. ¿Cómo le parece? ¿Será Bueno, por los tenemos resultados? una invitada muy especial, nuestra senadora Sofía Gaviria. Vamos a tener que hacerle unas preguntas aquí que seguimos sin entender. Don Germán, ¿usted qué opina? Tiene muchas cosas que contarnos la senadora sobre su Bueno. partido liberal. Juan Carlos Gutiérrez, Nacho, buenas tardes. Las motociclistas son los Kamisake y para ellos la vida es no el del que la lleve, sino del primero que se la tome o la arrebate. Por eso viven en el suelo y debajo de las tractomulas. ¿Y el ministro de Transporte en dónde está? ¡Ay, por Dios! En la oficina tomando tinto, diría yo, porque, hombre, ¿cómo es que no hemos podido hacer es un nuevo muy- Código Nacional de Tránsito? Sí. ¿Cómo Es es que no impresionante. hemos hecho y arreglado el cuento de la licencia? Cosmética, saque la nueva, el papelito de tan, muy linda, ¿sí o no? Sí. Pero no sirve para nada, se metió más enredos. Por Dios, Nacho. estamos retrasadísimos en Platica. tener una licencia con puntos, hay que Platica. sacar a los malos conductores. Sí, no Platica. sabe o no, usted dice lo de la platica, yo Y no a lo eso digo. súmele el incremento que tiene también muy molesto a los motociclistas por el incremento del SOAT, que es más del 10%, y ellos incluso acá en la ciudad de Medellín la semana pasada estuvieron en una manifestación, más de 1000 motociclistas se reunieron porque no están a favor de ese incremento. ¿Y cómo no se los van a incrementar así se están accidentando Con todos? una Y es el alta- primero que cae, y es el Sí, primero que señor. tiene que ir a utilizar. Por Dios. Pues yo sé que Se tienen, contradicen. pero es que no es que se contradigan, sino que las cifras lo están diciendo. Más del 50% de la accidentabilidad en este país es con motociclista, hay un motociclista involucrado. Y con base en Sí, esa señor. cifra es que aumentan ese Sí. seguro. Y que de hecho deberían Pero en esa emplearlo medida más. la de los vehículos debería reducirse las primas. y pues no se eso es lo reducen. que todos Como deberían. todo en este país, Claro. todo para arriba, Otro pero negocio nada. bien montado. Es que usted tiene su Claro. segurito de su carro con una responsabilidad civil de 1.500, 2.000 millones y pague el SOAT. Muy Claro. bien, pague porque aquí hay que pagar por todo. Vamos con la siguiente mención mientras nuestra invitada entra aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333.
El Colombiano pone hoy un artículo aquí que me pareció muy interesante y cuando yo lo vi esta mañana, la niña da miedo, yo no sabía cuál niña. ¿Vieron ustedes lo que pasa en Sudáfrica? Sí. En Ciudad del Cabo, sí No señor, es tienen bueno. agua hasta para Hasta abril. Por Dios. 3 meses más, sí. Por Dios, Un periodo les de recomiendan a la sequía gente altísimo. no bañarse más de un minuto. Usted llega allá como turista y le dicen, por favor, dije, lave las manos, señor, no tenemos agua, no tenemos. Mire, La niña da miedo, sí, porque somos unos bendecidos. Nunca hemos entendido que nuestro país es un bendecido en agua. La mayor riqueza será, dicen, para los que saben, y espero que no nos toque esa apoteosis, guerra por el agua, pero somos unos bendecidos. La niña sí da mucho miedo, muchas calamidades, pero qué bendición tener tanta agüita. sí señor. Y si se cumplen las cañuelas, Nacho, agua es lo que va a caer este Ah, año. no, si se cumple eso que decían nuestros abuelos. Escóndase. Senadora, ¿cómo me le va? Nacho, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes y muy contenta de estar aquí. Siempre asustadita porque aquí es como la guillotina de los políticos. No, para nada, tranquila. Aunque sí, pues en estos días lo regañaron a ustedes aquí en este programa. Así que Sí, nos decían, hombre, es que pregúntele a los senadores qué han hecho por Medellín. Nos lo decía el concejal Jesús Aníbal Echeverri. Mire, usted los invita, tráigalos. Y él nos decía, le garantizo que nada, no han hecho nada por Medellín. Ya no tenemos ni tranvía, el gobierno nos ha quitado cada vez más dinero, piensan que el municipio es un municipio rico. Y voy a empezar preguntándole, dentro de todos sus proyectos, dentro de todo lo que usted ha trabajado en el Senado de la República, ¿cuáles han sido esos proyectos bandera que usted ha tratado? no, pues muchísimos. Desafortunadamente este gobierno es un gobierno pues absolutamente patético, yo tengo que decirlo, un gobierno que no entendió que la seguridad alimentaria era una prioridad y hacerle una claridad al concejal, cuando los senadores defendemos leyes para toda la nación, también son leyes que benefician a los medellinenses. Cuando hacemos un debate de control político a un ministro, también pretendemos impactar en Medellín y en toda Antioquia. Entonces, pues, obviamente, en este gobierno, los no mermelados, los que hemos hecho una oposición clara, digna, porque no estamos de acuerdo con muchísimas de las políticas o con la mayoría de las políticas económicas, sociales, por supuesto, ese acuerdo con las FARC tan absolutamente inapropiado, para no llamarlo de otra forma, pues lo que debería ser por derecho para Medellín y para Antioquia se está volviendo una decisión de bolsillo del ministro de Hacienda o del presidente, y en eso estamos absolutamente en contra y esperamos que esta nueva legislatura que va a empezar sí sea una legislatura que haga un ejercicio de descentralización y de mayor autonomía para que la mermelada se vaya acabando y la autonomía y el autogobierno sea una realidad un poco más apreciable, porque esto es una subordinación, casi una dictadura, cada día fortaleciéndose más. Yo ahorita le decía a Germán que no entendíamos muchas cosas y dentro de las que no entendemos es, un día son del Partido Liberal, al otro día son independientes, después están por firmas, después uno no sabe en qué, y los colombianos estamos completamente confundidos. ¿Qué está pasando con la política en Colombia? ¿Qué está pasando con el fondo de los partidos? Lo decía yo la semana pasada, usted me dijo que de pronto no, pero yo soy convencido que los partidos sí deberían existir y deberían ser fuertes y deberían estar consolidados, pero ahora resulta que todo es por el mundo por firma. Dejemos a los candidatos presidenciales por un lado. Sí. ¿Qué está pasando con la política? Entonces todo el que se aparta de un partido, listo, y voy para el Senado y voten porque soy independiente. Con el transfugismo. ¿Qué pasa? Exactamente. Sí. No, pues, es decir, yo creo que la democracia está claramente amenazada en este país, y eso también es porque los partidos se acabaron. Yo misma soy el símbolo de la pelea más grande con las directivas del partido. Los partidos se torcieron a través de la prostitución de la compra de la mermelada. Los partidos todos se ven acabados. Yo creo que, para ser justos y proporcionados, aquí hay dos partidos, digamos, que son más o menos, siguen un ideario, que es el Centro Democrático y el Polo Democrático, pero mi partido, que es el partido más que mi partido, mi ideario, que es el liberal, pues tiene un partido que está absolutamente perdido, un partido que apoyó contra mi rechazo absoluto y mi defensa de la 90 Isagena. Aquí lo hablamos en la vez pasada que estuvimos aquí.
un partido que supuestamente defendía a las víctimas y las abandonó completamente en este proceso. Entonces yo voté en contra de esa actitud de abandonar las víctimas y de permitir que los responsables de delitos de lesa humanidad vayan directamente al Congreso, ni siquiera pasen por la cárcel. Una cosa absolutamente pues inaceptable en una democracia medianamente. Un partido que no apoyó con seriedad mi proyecto de reforma de seguridad alimentaria para asegurar que no se mueran más niños de hambre, que escuche la vocación agroindustrial de este país. En fin, entonces, por supuesto que esa falta de ideología, esa falta de rigor, esa falta de coherencia ideológica, de democracia dentro del partido, esos cacicazgos absolutamente desproporcionados, esa falta de subordinación a los estatutos y a cualquier ley dentro de los partidos, terminó con los partidos. Entonces, ahora ya muchas veces digo, apoyo a esta víctima y están en otros partidos y me van a decir, la van a juzgar por doble militancia. Yo les digo, ¿con qué derecho? Si es que uno está militando con unas ideas, no con un partido que perdió su senda. Y de cierta manera, o sea, si usted está militando con otras ideas, ¿con qué partido político se identifica en estos momentos? No, con ninguno, porque mi ideario es el liberal. A mí muchas veces, porque tengo una política clara en el tema frente a las FARC, me han dicho que si yo soy de Centro Democrático, yo les he dicho que respeto profundamente y que en esa idea de subordinación, que nadie debe estar por encima de la ley, que es absolutamente inaceptable que criminales de lesa humanidad se salgan con la suya, que refuerza esa idea de la ilegalidad que tanto daño le ha hecho no solo a Medellín, sino a todo el país. El delito sí paga, eso es lo que está mostrando todo este proceso, eso es absolutamente inaceptable. Pero mi ideario sobre una política que defienda la propiedad privada, pero que efectivamente tenga ese empresariado y esa riqueza, una responsabilidad social, eso es un principio absolutamente liberal y lo sigo defendiendo yo. ¿O será que quedamos como en querellas? Entonces lo que diga Gaviria por un lado, lo que diga Serpa por el otro, y se volvió una cosa como personal, y se les olvidó el partido, se les olvidó las bases. ¿Será que en eso terminó Colombia, en más querellas, lo digo así, querellas o peleas personales que pensar en la realidad de lo otro? No, pues digamos, yo tengo demandado las directivas del partido, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado me dieron la razón en que me habían violado mis derechos políticos y yo voy a seguir en esa lucha porque yo creo, como usted, Nacho, que se necesitan canalizadores de la opinión que cohesionen una ideología y que representen una ideología, y yo quiero recuperar ese liberalismo y lo voy a hacer, cueste lo que cueste, pero efectivamente sin partidos organizados, disciplinados, democráticos, ideologizados, no hay democracia. Doctora, usted habla de esto de la mermelada, que se llama mermelada ahora, pero que se ha llamado de otras formas en otras oportunidades, como si fuera nuevo, es decir, como eso que piden los congresistas para poder aprobarle proyectos a los gobiernos de turno, independientemente del nombre que esté arriba, como si eso fuera nuevo. O sea, ¿por qué nos aterramos ahora de esto si esto lo hemos vivido siempre? La gobernabilidad que llaman, ¿por qué ahora nos escandaliza? No, Germán, yo quiero hacerte una cosa. Yo noto la recentralización del Estado en estos 4 años. Yo la noto, la percibo. Obviamente los auxilios parlamentarios y otros nombres que tenían, cupos indicativos, eso, toda esa compra y digamos, esa subordinación de los congresistas, de los alcaldes, porque no es solo de los alcaldes, de los gobernadores a ese poder económico que tiene el Ejecutivo Central, es una distorsión que tenemos que acabar. Yo hace 4 años defendía, lo que pasa es que obviamente con este gobierno no se pudo adelantar, una ley de descentralización, un proyecto de trabajo conjunto, de participación de los territorios. Yo creo que eso lo acaba realmente una política liberal de mayor autonomía de las regiones y de los municipios, que se inició con la reforma a la Constitución del 91, pero que no se hizo con el acompañamiento, se hizo directamente a los alcaldes y no se les preparó a esos alcaldes, entonces después se les señaló de corruptos y tal, pero era una estrategia efectivamente de poder recentralizar. El tema de las regalías en este gobierno específicamente, se hizo una ley de regalías que le quitaba a las regiones esas regalías
que por dos argumentos pues que también se pueden discutir, el tema de la corrupción y el tema de la redistribución solidaria con otras regiones. Pues la corrupción sigue igual y efectivamente esas regiones tienen todo el peso de la extracción minera, de las regalías, sin el beneficio de esa compensación que tendrían por derecho. Entonces, ¿y por qué? Porque se volvió una plata del director de planeación, que también, o del ministro de Hacienda, más concentración del recurso, más subordinación y más decidir, ¿me vota esto o no le doy lo que por derecho debían tener esas regiones? ¿Por qué continuar en un partido en el que no se comparten las políticas de sus máximos dirigentes? No se entiende. José, porque es que ese no es el partido, es que los partidos se constituyen de militancia, de ideas y de una estructura. Y ellos simplemente son una estructura retardataria, una estructura que está basada en el manejo politiquero de dos expresidentes, el presidente Gaviria y el presidente Samper, y que se han pasado la vida peleando por ver cuál de las dos líneas tiene el poder en el partido. Y por eso es que la militancia liberal se fue, por eso es que el partido mayoritario o es el quinto o el sexto. Y efectivamente no tienen una ideología, el Partido Liberal votando en contra, a favor de vender Isagen, en contra de hacerle una moción de censura a un ministro conservador que tiene todos los escándalos de Dragacol, de Reficar, de Isagen, en fin. Entonces obviamente yo no les voy a dejar el partido a esas personas que acabaron con el partido, que lo tratan como si fuera su finca. Es como cuando le decían a uno por fuera que cómo es que uno iba a vivir en Medellín. Y no, porque es que los malos son unos poquitos y hay que sacarlos, porque los buenos nos tenemos, y qué tal que todos los medellinenses nos hubiéramos ido en esos momentos aciagos. Hoy Medellín es un paradigma, con muchos problemas, pero sigue siendo un paradigma frente a todos los municipios del país. Senadora, ¿cuál sería el modelo a seguir por medio del cual se pudiera dar una depuración en los partidos? No solamente en el Partido Liberal, sino que es vergonzoso ver cómo todos los días se va a aprobar un proyecto, pero no van, no asisten, no hay quórum. Si hay quórum, de un momento a otro se van. Si prometen unos puestos, entonces ahí sí repentinamente se aprueba el proyecto. O sea, ¿cómo hacer para que las personas que quieren hacer y que todos queremos ver algo nuevo en la política lo pudiéramos hacer, sobre todo en estas elecciones que también vienen, no cayendo en personas oportunistas que se están dando la tarea de dar un discurso de que ellos son los mesías, de que ellos no son, mejor dicho, son los inmaculados, no han hecho absolutamente nada malo y que son los que van a subir? Sí, Lina, muy importante. Lo primero es hacer un ejercicio responsable. El voto tiene que volver a ser informado. Y yo creo que las redes sociales, ahí tienen las redes sociales, ahí tienen informativos como estos, ahí tienen o sea, queda en el internet, queda toda la información, todos los rastros. Además ahí está el tema del canal del Congreso que le han abierto, usted sabe qué votó, qué no votó. Yo le digo a la gente, o sea, infórmese, si están tan bravos porque votaron una reforma tributaria regresiva que yo voté negativamente, una reforma que efectivamente incrementó el IVA, que afecta a las clases medias y las clases bajas, pues efectivamente hagan la censura natural, que es el voto. Entonces, por un lado, que los electores tengan más rigor, por supuesto, ya sin hablar de que no acepten desde ningún punto de vista ese voto comprado. Ese es un ejercicio. Yo le digo a los colombianos, estas elecciones son dramáticas, y tienen que ser, son supremamente importantes. O vamos hacia Venezuela o recuperamos la institucionalidad del país. Y eso es responsabilidad no solo de 200 políticos que hagamos las cosas buenas, o 50 o 10, sino de todos los colombianos, que voten con rigor, que se informen. Y por supuesto no le perdono al que venda el voto, porque esa venta del voto también, esa plata con la que se está comprando ese voto, es la plata que se dejó de invertir en infraestructura, es la plata que está haciendo que los niños se mueran de hambre en todo el país, es la plata que impide el desarrollo, la salud, la educación, también toda esa plata de corrupción. Entonces, ejercicio de responsabilidad de electores y ejercicio de responsabilidad, por supuesto, de elegidos. Senador, usted ahorita hablaba de ética y que la política no tiene ética, pero entonces sí habrá manera de recuperar, de que los ciudadanos del común recuperen la confianza en la política, porque es que ahora lo que menos creen es en los políticos y está bien no creer en ellos porque pueden engañar, pero la política es de todos y todos la deberíamos de hacer. Si hay manera de recuperar esa confianza. Dubert, con toda modestia, pues sin falsas modestias, pero
pero yo sí le digo, yo creo que yo le he vuelto la confianza a muchísimos colombianos. Sofía, era una primípara y la gente sabía que era la hermana de Aníbal Gaviria, la hermana de Guillermo Gaviria, pero poco más, y que tenía una hoja de vida, digamos, de experiencia internacional. Hoy, después de 4 años, yo voy por cualquier parte de Colombia y la gente me reconoce la transparencia, la dignidad, la coherencia, y eso hay que rescatar. Y lo que yo le digo a la gente, bueno, si usted cree que yo lo hice bien, pues vóteme. De la misma forma que hay otras personas que lo hicieron bien, con otras representaciones y con otras ideologías, pues entonces hagamos ese ejercicio. No se puede generalizar. Otra vez, seamos más rigurosos en la evaluación de los políticos, hagamos la censura política, que es a través de nuestro maravilloso derecho a votar. El ejercicio del derecho de votar es el ejercicio político más maravilloso de decir, este me gusta y este no me gusta, este ha hecho las cosas bien o este ha hecho las cosas bien. Entonces premiemos premiennos a los que lo hemos hecho bien y castiguen en las urnas a los que lo han hecho mal. Senadora, de cierta manera, al verse limitada su precandidatura a la presidencia, ¿representaba para alguien alguna amenaza directa? ¿Lo siente usted así? Oh, claramente, Jasmine. Yo estoy segura que el partido y las directivas no dejaron, por un lado, que Vivian Morales con ese manifiesto obsceno, antidemocrático, absolutamente atropellador, que marginó completamente la voz de las víctimas en esa contienda, en esa posibilidad, era porque éramos una amenaza real de ganarnos esa consulta y tomarnos el partido con dignidad y con democracia. El machismo en la política es una realidad, pero esto, además de machismo, fue discriminación a las víctimas y a la disidencia, a las voces autónomas, a la coherencia en la política. Es una vergüenza. Tengo una duda y la tengo desde hace muchos años y peleo y vuelvo y peleo y nadie me hace caso. Y tengo aquí políticos y hablo y grito, al club. Y no he podido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos, ni siquiera es una reforma a la justicia, por qué no nos podemos sentar? Y mire mi posición. Es que la justicia no hay que hacer una reforma, hay que hacer un proceso de paz. O sea, es decir, empezar con unos notables, se demore 2, 3, 4, 5, 6 años, pero realmente cogerla y volverla a hacer. Sí, completamente. Porque ese es el bien común de todos los colombianos. Sí. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué la política no deja que esto avance? Nacho, yo le voy a decir una cosa. Yo el día que se cayó la reforma a la justicia, que Simón Gaviria dijo que no había leído bien, yo estaba tranquilamente con mi empresa en Washington y ese día dije, me voy a presentar mi nombre, porque si uno no se presenta, si uno no se presta, que ha tenido las oportunidades para estudiar, que tiene algo que aportar, que tiene la independencia, el compromiso con la gente, entonces le va a dejar el país a esos zampones irresponsables. Es decir, el tema de la justicia fue, la necesidad de una reforma a la justicia fue lo que me hizo lanzarme a mí a la política y estaba totalmente comprometida. Y pasaron en este gobierno me pasaron 3 ministros de justicia y a los 3 les he presentado el proyecto de reforma. Usted hablaba de las cárceles antes, el tema de que las cárceles, yo me acuerdo en penal que decían, el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Aquí sí es que... Sí, completamente. Nosotros en la universidad. Los derechos humanos básicos. Hay 60.000 sindicados no procesados, es decir, gente violándose el derecho fundamental a un debido proceso, encerrada en las condiciones más infrahumanas, porque es que esas cárceles... Entonces, la reforma es integral, desde la sustitución de penas resocializadoras, otra vez hablar del tema de la transformación de una cultura de la legalidad, de efectivamente que las personas que cometen un crimen paguen ese crimen, depende del tamaño del crimen. Si es un crimen de lesa humanidad, como el caso de las FARC, que vayan efectivamente a las cárceles. Si son unas contravenciones o son crímenes, digamos que el contexto de marginación lo ha llevado a unos muchachos, pues a hacer una resocialización. Yo tengo todo un proyecto sobre el tema de atravesar el tema de seguridad alimentaria, hacer unas cárceles efectivamente que enseñen unas capacidades y que empiecen a alimentar un montón de poblaciones que necesitan esos recursos. Ese tema de la justicia y la reforma a la justicia es fundamental. Germán, corrupción enfrenta a Besaile y a Lions. De Córdoba, ¿sí o no? Ya se sabe, se la robaron, el cartel de la hemofilia, eso se llegaban y la menudita ya eran 200, 300 millones después en el bolsillo y ni tomá, y tomá para allá y te doy 500 y te doy 600.
y no pasa nada. O sea, y estos señores se van es para el Cantón Norte en Bogotá, muy cómodos, ¿sí o no? O como pasa con el señor Miguel Nule, que demandan al Estado por 1,5 billones porque no le cumplieron el preacuerdo al que se había comprometido la justicia. Y porque era es una decir, persecución salimos política. a deberle nosotros a los corruptos después de que se han robado toda la plata. ¿Qué mostró esta corrupción? Y lo leo porque veo a Besaile Alonso, veo a este otro señor del que usted habla, Moreno, de todo esto. Y por Dios, como que pasa mucho y no pasa nada. Entonces todo quedó en Odebrecht. Ah, no, Odebrecht, Odebrecht para arriba y Odebrecht para abajo. El costo que nos va a traer esto en obras va a ser 10 veces más de lo que ellos dieron. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con ustedes porque queremos saber la senadora qué piensa hacer por nosotros, los pobrecitos antioqueños. Se nos roban casi la mitad del departamento. Ahí estamos peleando. El gobernador está peleando por eso. Ay, 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 ya volvemos. Muy bien, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Un camión por allá, me dice que era por la 80, ¿por dónde, Duber? Nacho, sí, es sobre la 80, eso fue debajo de la glorieta que va a San Juan. Eso fue el camión, mire, este camión se quedó allí, un contenedor, pues estaba el puente muy bajito cuando iba cruzando. Se bajó el puente. Sí, por poquito y se lo baja. Volvemos al enanismo mental, como decimos, al enanismo en vías, a esos ingenieros que nunca pensaron que por ahí podían pasar tractomulas. Pues, imagine... Pues, ¿O será que por ahí no pueden pasar no, tractomulas? seguramente, lo mismo por el Pero túnel de por el Occidente, peso, Germán pero Mendoza. ¿Cómo es que hacemos un túnel donde no podemos...? Pero Y no se todos le... los- Ah, eso, porque vuélvame todos a los mostrar la puentes foto, deben vuélvame a estar mostrar la con foto, el por favor. metraje. Hágame ese gran favor. Mira, ¿dónde dice altura máxima? En un letrero grande, bien señalizado. En ningún lado. Volvemos y caemos en estas... Pero yo me pregunto, Nacho, ¿de pronto un golpe de eso no afectará a esa estructura? Eso sí yo lo le revisarán. pregunté eso, usted se ha parado en un puente, que eso empieza a sí, moverse así, sí, rum, rum, claro. rum. Entonces yo algún día le pregunté a un ingeniero y uno en el puente en el carro, eso así ya, hombre, esto no es que no, eso nunca cae. Yo, ay María, Dios lo oiga, Dios lo oiga, Dios lo oiga. Pero como están cayendo los puentes. Ay, 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 también, ni claro. preguntemos eso. Pero ese porque es de no los viejos, y eso sí era... Ah, bueno, la esos son finos y ingeniería. Mire lo que está resistentes. pasando en Cartagena con todo este montón de edificios, por Dios. Un pequeño temblor cerca a Cartagena y yo pienso que ahí hay una irregularidad muy grande porque no hay entidades de control, Bastante. porque todo nos lo pasamos por el bozo. ¿Qué noticia me tiene duda? Nacho, bueno, hablando de vehículos así accidentados, 4 personas perdieron la vida, otras 14 también resultaron heridas. Esto fue en el municipio de Santa Rosa de Osos, en horas de la mañana. Un bus que venía hacia la ciudad de Medellín. Lo que sucedió fue que una tractomula se quedó sin frenos, golpeó por la parte de atrás el bus, que cayó allí al precipicio, y por fortuna estas personas se salvaron, pero desafortunadamente 4 de ellas perdieron la vida. Hay una historia de una mujer que estaba en embarazo, la llevaron de inmediato a un centro asistencial y el bebé afortunadamente logró salvarse, la mujer solamente tenía una fractura. Es como la buena noticia dentro de esa tragedia. Y 8 de los 14 heridos pues se encuentran en la ciudad de Medellín porque están en delicado estado de salud. Urgente las 4G en este país. Ojalá que las veamos de aquí a 22 años. Yasmín, usted... Tristemente, usted habla de ríe, Nacho. pero es que yo le digo en serio. Esto de aquí a 22 años. Ya llevamos 16 perdidos. Ahí vamos lento, pero seguro, según dicen muchos. En el municipio de San Luis se generó en esta madrugada un feminicidio y a la vez la persona, pues el compañero sentimental se suicidó luego de terminar con la vida de su compañera, y eso fue porque ella no quiso regresar con él. Ahí es donde nosotros decimos que qué es lo que está pasando con la salud mental, porque los hombres no entienden que si una relación se terminó y hay que dejar libre a la otra persona, como dicen. Entonces, eso fue en el municipio de San Luis, en el corregimiento del Prodigio. Ahí es donde nosotros vemos que se siguen incrementando las cifras del feminicidio acá en el departamento de Antioquia. Don Orlando Mantilla, antes de darles el paso a ustedes aquí a mi izquierda, Nacho, pobrecitos los antioqueños, no son el ombligo del mundo. Y yo le respondo a usted, pobrecitos los guajiros, pobrecitos los de Atlántico, pobrecitos los del Valle del Cauca, pobrecitos los del Meta, pobrecitos en Colombia.
Simplemente que nace este programa y es el único, afortunadamente, bueno, desafortunadamente que existe en Colombia, donde hablamos de lo de nosotros, lo que nos interesa, porque nos hartó toda la información de los medios nacionales. Entonces, aquí estamos, sí, pobrecitos nosotros los antioqueños, sí, seguimos defendiendo nuestros intereses, porque con todo lo que pase aquí, bueno, haremos una Colombia grande. Así le contesto simple y llanamente. Pobrecitos, pobrecitos todos los colombianos. Lina, ¿usted qué tiene para contarnos? Pues le cuento que las personas que tienen sus negocios en los alrededores de la glorieta de la Plaza Minorista se han quejado porque los operativos que está llevando por parte de la policía, pues para, digamos, entrar en cintura a ciertos habitantes de calle, pues la verdad es que les ha causado bastantes molestias y se han quejado precisamente porque dicen que en medio de los operativos llega el SMAT, pues dispara sus famosas bolas de goma para dispersar, digamos, a estas personas cuando se vuelven violentas, pero desafortunadamente, Nacho, esto no lo hacen muchas veces de manera directa o que vaya únicamente a los habitantes de calle, sino que precisamente cualquier transeúnte que vaya por allí pues puede pagar las consecuencias. Los comerciantes dicen que debido a estos operativos que empiezan desde las 4 de la madrugada aproximadamente, según también lo confirmaron desde la policía, pero se extienden porque cada vez son más los habitantes que se refugian en estos lados, pues los comerciantes dicen, sí, los operativos se extienden y entonces a nosotros no nos viene nadie que nos venga a comprar los productos, no vienen a visitar los negocios y hasta en un 80% han disminuido las ventas, entonces están haciendo un llamado especial para que los operativos se hagan, sí, porque quieren seguridad, pero que miren y evalúen la manera en que lo están haciendo para que no los perjudiquen a ellos. Ajá, yo sí no estoy de acuerdo, entonces palo porque ahogan y palo porque no ahogan. Sí, de acá le hemos dado palo a la policía que porque no hacen y ya que hacen, entonces palo porque hacen. Es que es bien difícil. Pobrecitos los colombianos. Palo porque sí, bueno porque sí, bueno porque no. Bueno porque se hace, bueno porque no se hace. Sí. Esa es la ley en Colombia, nunca la vamos a poder entender, pero seguiremos aquí en ese devenir. Germán. Nacho, estaban como en veremos esas coaliciones para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo y estaban, digamos que en veremos la de la derecha y también la de la izquierda. La de la izquierda pues hizo aguas, se pensaba que iban a llegar más firmes a la contienda electoral. Petro dice que sigue, Clara López dice que se retira más bien, que nada de ir a consulta porque es que esperaban también que estuviera ahí Humberto de la Calle y eso no se logró. No le avisaron al señor Caicedo que eso había pasado y como que se estaban enterando todos a última hora de lo que estaba pasando. Pero la que sí se salvó fue la de derecha. Mire que estaban ahí también con problemas con lo de Marta Lucía y Ordóñez y al final Marta Lucía Ramírez, digamos que aceptó las condiciones que se estaban poniendo en esa coalición para ir a consulta en el mes de marzo, incluido el ex procurador Alejandro Ordóñez, es decir, que se medirán en esa contienda para escoger el candidato único de esa coalición, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Llegaron a un acuerdo cuando se pensaba que era muy difícil que eso se consiguiera. Y yo insisto, yo sé que me he hecho mucha gente de enemiga, pero insisto, pensando en estas cositas, en vez de estar escuchando propuestas, en vez de ¿para dónde vamos, por Dios? Entonces, hasta marzo. En vez de estar hablando de Venezuela. Entonces, abril, mayo y junio, ¿sí o no? Sí. Para poder montar, ¿cuándo son las elecciones? No, en mayo. En mayo. Entre abril y mayo, los que queden van a estructurar el famoso programa que nos van a contar. 4 años. No, pero ellos ya los tienen. La salvación del país. Por Dios, estamos en el país de las consulticas. No, ya deberíamos estar mirando, venga, señores, la economía está así, la justicia está así, la salud, venga, este es mi proyecto, este es mi plan, pam, pam, pam. El único que lo tira ya con cuadernito es el señor Vargas, que aquí no lo trajo, Germán Vargas. Nacho, pero supone uno que ya tiene cada uno su programa hecho. Y que en base a ese programa es que van a elegir en la consulta. Sí, perdóneme. Pero es que sí, de hecho. Entonces, de la derecha, el programa de cada uno es igual. El que tiene... No, obviamente no, pero ya cada candidato debe tener un programa político. Entonces, pero se supone que en la consulta, supone uno, se va a elegir sobre las propuestas con las que más se identifica. Se sabe, Nacho, que Iván Duque tiene su programa ya listo del Centro Democrático. Hace mucho rato, está claro. Me imagino que Marta Lucía Ramírez también lo tendrá y no sé si Alejandro Ordóñez. Al escoger el candidato ya que uno se supone cuál va a ser, pues ya lo tienen listo. Entonces los otros simplemente se arriman ahí. José Fernando Gil, recuerden que estoy con ritmo. Nacho, a Sobancari entregó el balance y las perspectivas
para 2010, el balance de 2017 y las perspectivas para 2018. Deben ser buenísimas. Y le cuento que la cartera crediticia cayó el 1.9% el año anterior. O sea, la solicitud de préstamos. Sí, señor. Perfecto. Sí, la gente Pero, estaba empanicada pidiendo... Sí, señor, pero veníamos de caer el 6.1% en el año directamente anterior, en 2016. Entonces como quien dice, la gente está tan fregada que entonces ya volvió a pedir préstamos porque estamos muy embalados. No, seguimos desacelerados, pero no tanto. Muy bien. Ellos sostienen que eso se debe en parte al comportamiento de la economía en 2014 y 2015. Sí. Y las perspectivas dicen que este año va a ser mejor el crecimiento de la cartera. Pero las perspectivas no son tan buenas en el segmento de vivienda. Y a raíz de la caída en los créditos, también se ha deteriorado la calidad de la cartera en el país, según la Sobancaria. Muy bien. Por aquí tiene usted tiene detractores, gente que la admira, como todos en la vida. A algunos les gusta como yo presento, a otros no, y eso está bien. Usted se va a lanzar. Y ya está, lanzadísima. Está lanzado. L70. 7 días de trabajo, 0 corrupción. Ay, buenísimo. Ah, bueno. Bueno, y le voy a hacer la pregunta. Pues, obviamente, como senadora, tendrá que pensar en todo el país. ¿Usted cómo tiene Antioquia en la cabeza? No, mucho. Por ejemplo, vengo de Urabá y de pelear y de escuchar a la gente y de pelear por el derecho a esa pues, 4G, que no son 4G, sino que es como una doble calzada, porque ese tema de las 4G sí que me duele a mí, el cierre del cual tú hablabas, que si en 22 años. Yo también lo estoy viendo así de negro porque nos vendieron a Isagen diciendo que la venta de Isagen daba el cierre de las 4G. Después mentiras. Después nos dijeron que una reforma tributaria absolutamente regresiva, que eso, porque había que hacer el cierre de Isagen. Ahora nos están diciendo que tenemos que apretarnos y que tenemos que volver a hacer otra reforma, y que teníamos que hacer la reforma tributaria con ese 19% de IVA, que porque nos iban a descalificar. Yo le dije al ministro, nos van a descalificar igual y usted va a apretar y usted va a hacer una reforma regresiva. Nos descalificaron y ahora hay que hacer otra reforma porque nos descalificaron y tampoco da el cierre de las 4G. Entonces, absolutamente vergonzoso. Entonces, lo primero sería, dentro de lo que tengo ya a corto plazo, mañana ir a pelear con el gobierno nacional por el derecho a tener esa carretera. Ya se definió por los alcaldes y yo me someto, digamos, a lo que definieron, que es un peaje en el Tigre y el peaje entre Turbo y Necoclí y no más, porque es absolutamente inaceptable. Mire, mi padre hizo esa carretera al mar en el 64. O sea, hace 60 años que el gobierno nacional no le invierte a Urabá y se han conseguido millones de pesos. Urabá ha resuelto el problema solito de toda esa inmigración de muchísimos sectores de desplazamiento y le ha generado oportunidades a muchísimos colombianos de todo el país. Ahora que usted habla de que esto es antioqueño, pero aquí se le abren las puertas a toda Colombia. Y efectivamente han encontrado ya una tierra promisoria de oportunidades. Ha pagado impuestos, ha generado empleo, ha sido lo que se le ha invertido a Urabá ha sido la gobernación y las empresas antioqueñas, incluidas las empresas públicas. Y ahora nos van a decir que no tenemos derecho a una carretera medianamente digna y que nos siguen chantajeando con ese tema. Otra vez el centralismo que hace que sea ofensivo ese chantaje desde el gobierno. Usted dijo una cosita que no la quiero pasar por alto, que fue una de las cosas que yo le dije a nuestro actual alcalde. Cómo sentarse uno a hablar y a proponer un tema de seguridad sabiendo que es algo que no lo puede manejar uno. Y lo digo en el sentido de políticas de Estado. Entonces usted dice cero corrupción. ¿Para qué proponer algo si no está en sus manos? Es imposible porque no hay una política de Estado clara frente a esto. Entonces todos van a decir, no, cero corrupción. ¿Cuándo lo juzgan? ¿Cuándo lo meten? ¿Qué pasa? ¿Las penas? Entonces eso no es como una utopía. Pero es que mire, ayer lo vimos muy claro cuando pues en varios medios de comunicación vimos que el presidente salió asombradísimo a decir que estaba aterrado por el nivel de inseguridad que hay en el país y que entonces debido al alto grado de inseguridad que hay en Bogotá decidieron desmantelar todas las bandas delincuenciales. Por Dios, eso hace rato está pasando en todas las ciudades del país, pero apenas se están dando cuenta en Bogotá y entonces el presidente va a tomar medidas para Bogotá y el resto, ¿qué hacemos? Bueno, entonces usted dice, cero corrupción. Y yo le pregunto, ¿cómo hacer eso si no hemos sido capaces de sacar una reforma? Lo que hablamos ahora.
No, pues cero corrupción de Sofía Gaviria, porque el 7 es el trabajo, 7 días a la semana de Sofía Gaviria. Yo no puedo responder que eso sea lo de todos los congresistas. Y cero corrupción, porque Sofía Gaviria no tiene absolutamente ningún escándalo, ni su familia, ni Sofía. Y la transparencia con la que he hecho los controles políticos sobre seguridad alimentaria, sobre la reforma tributaria, sobre la venta de Isagen, sobre Reficar, es decir, sobre la salud, el reconocimiento inclusive de mis colegas sobre ser una de las senadoras más reconocidas. 2 veces me he ganado yo el título de mejor senadora, pues entonces... Óigame, senadora, yo en estos días, Yasmín aquí me hizo una apelación y me decía, no, es que la planta de Reficar eso como que no quedó muy bien. ¿La planta de Reficar quedó funcionando, pero se la robaron toda en la construcción o no quedó funcionando y se perdió mucha? ¿Cómo es la cosa? No, ahí hay una planta de derivados muy importante, Propilco, que exporta a 34 países producción. Ese es el problema de que vayan a vender Ecopetrol, y por eso Sofía Gaviria presentó una ley que se llama Isagen, para que no se nos olvide que vendieron Isagen contra, digamos, sin ninguna argumentación, y que yo creo que eso es que tarde o temprano saldrá la corrupción que hubo en esa motivación de esa venta de Isagen. Pero presentó una ley que no ha dejado pasar el gobierno, que es para que no se pueda vender el patrimonio público de la forma que se está vendiendo, que lo decía el ministro de Hacienda, sin más. Ese tema es precisamente... Propilco lo quieren vender con ese argumento de que bajó demasiado la venta y que no están dando... y después pero de que son empresas eficientes. No, Propilco es excelente. Okay. Entonces, y eso es lo que sí, pero entonces, ¿qué pasa con Reficar? Es que no están vendiendo la basurita, están vendiendo lo pulpito. Y eso es lo grave. ¿Y por qué no hay nadie en la cárcel? Pues, esa es la sí, o sea, porque es que de cierta manera cuando se manifiesta Reficar con la modificación que le hicieron a la planta, que bueno, que está funcionando y todo eso, pero se perdió muchísimo dinero. ¿Qué es lo que pasa pues frente al control político que le están haciendo a eso? Porque ya van varios años y nadie en la cárcel. No, pues esa es una de las frustraciones pues que yo tengo más grandes. Yo he hecho 25 controles políticos de todo tipo, o sea, el tema de las muertes por desnutrición, qué más horrible que se mueran de hambre unos niños por fruto de la corrupción y del desfalco del erario público, pero no se van a la cárcel, y yo anexa y uno hace el control político, pero nosotros no somos la rama judicial, nosotros no hacemos, ni siquiera somos la Procuraduría o la Contraloría, que efectivamente les mandamos las denuncias. Yo siempre hago en los controles políticos, siempre la formalización de invitar a la Procuraduría y Contraloría, y ellos son los que tienen que hacer eso. Pero uno hace el control político, hace la denuncia, saca a la luz. Ese es el trabajo de los congresistas. Nosotros no podemos ir y meter a la cárcel, pedir, denunciar, ponernos afónicos, tratando de combatir. No por el aire acondicionado. 3 preguntas de televidentes para el cierre. Sí. 3 preguntas de televidentes. La primera, y me pareció muy curiosa y bien interesante. Tiene usted oficina en Medellín como senadora, y me decía eso, pues nosotros los elegimos como senadores, los antioqueños los elegimos para que ustedes vayan y nos representen, pero si uno quiere hablar con un senador, no hay ninguna oficina, si hay. No, Nacho, yo tengo una oficina en el Congreso que me da el Congreso, pero yo me mantengo viajando por todo el país, pero no solamente soy senadora de Antioquia, sino que soy de todo el país, donde le duela, donde me llamen, donde yo vea injusticia, donde yo vea necesidades. Yo estoy casada con unos temas que son transversales, le tocan a Antioquia, pero le tocan a todo el país. Y ahí estoy. La segunda pregunta, don Gustavo Adolfo Peláez. Nacho, pregúntele para qué sirven los debates si las cosas siguen igual. Entonces, ¿para qué sentarse uno a debatir sobre Reficar, sobre esto, sobre lo otro, y las cosas siguen igual? Eso se arma el escándalo, todo, y ahí mismo vemos que sale otro escándalo por ahí que ya estaba preparadito para caer y así nos hemos venido, pasamos de Reficar a Odebrecht, de Odebrecht vamos ahora con los helenos, y así todo se va como camuflando, desafortunadamente. A ver, Nacho, de todas maneras ya salimos de Montealegre, siempre hemos mejorado algo, porque es que, o sea, entonces pues yo sí quiero dejar pues una voz como de esperanza. Tarde o temprano esas denuncias se moverá un poco la Contraloría. Yo creo que el Contralor es un hombre serio. El Procurador, digamos, ha hecho cosas sobre el tema de Medimás, sobre todo ese proceso de adelgazamiento, de mala prestación, de vergüenza del tema de la salud, desde Saludcol, luego Café Salud y ahora Medimás.
Yo misma demandé y la Procuraduría nos dio la razón sobre el tema de esa mala prestación de Medimás. Entonces, pues yo creo que hay que, o sea, porque las cosas no funcionen inmediatamente no vamos a dejar de hacerlas. Eso es lo que le diría yo a los televidentes. Y Martín Tobón le pregunta, ¿qué propone de estrategia para reformar los partidos entonces? No, yo ya no lo propongo, ya lo propuse y lo voy a seguir defendiendo. Yo di el insumo fundamental, mi grupo, porque esto es Sofía Gaviria es la cara, pero digamos detrás de mí hay mucha gente valiosa que está trabajando todos los días, también 7 días a la semana, cero corrupción. Entonces, hicimos la primera semana, antes de iniciar la legislatura en el 2014, entregamos al Partido Liberal, a la bancada liberal, lo que después desvirtuó completamente el ministro Juan Fernando Cristo, que fue una reforma de equilibrio de poderes. Nosotros entregamos ese insumo que era partidos, lista cerrada, lista cremallera, hicimos un software para evaluar, para que no fuera el lapicero dentro de los partidos, sino que hubiera, digamos, unas variables completamente evaluables para poner el orden de los partidos, lista cremallera, para que por fin las mujeres puedan participar en la política en la proporción justa que deben participar, financiación del Estado, descentralización. Es decir, eso fue una propuesta muy seria que después el gobierno en cabeza de Juan Fernando Cristo prostituyó completamente y negoció con la U y acabó con esa reforma. Para respuestas para sí o no de televidentes, ¿está de acuerdo usted con la reducción del salario de los congresistas? ¿Sí o no? Sí, aunque me maten mis compañeros. Pero yo le quiero decir una cosa. Yo, afortunadamente, tengo un hogar, un marido que es un hombre, pues un buen proveedor, digamos, y yo soy empresaria, entonces yo tengo resuelta mi vida, pero el sueldito se me va todo a mí en mis brigadas de salud, en mis traslados, en mi trabajo con la gente. Duernay Castaño dice, ¿reducción del Congreso a la mitad o un solo congresista por departamento? Yo sí creo que en vez de ampliar el Congreso lo debíamos reducir, pero ahora que están las FARC allá con 10 personas, pues hay que hacerle contrapeso. Y entonces yo estoy defendiendo la participación de las víctimas, pero no con esa reforma que presentó el gobierno, sino con un acto legislativo que también presenté el 30 de noviembre. ¿Por quién va a votar? Por Sofía Gaviria, claro, L70. Nacho, una pregunta a raíz de lo de los televidentes. ¿Y su hermano en qué anda? ¿Va a ser candidato presidencial en 2022 o quiere repetir aspiración a alcaldía o a Aquí me dijo va a estar sentado con nosotros, Aníbal. Aníbal, para mí es una tristeza que él no se haya presentado en la baraja este año porque hubiera sido una persona muy importante como posibilidad para todos los colombianos. Pero la política está muy revolcada. Aníbal está recién llegado de ser profesor y estudiante en Berkeley. Está dedicado como alguien se tenía que apropiar como de los temas empresariales en la familia, está como aterrizando para la familia Gaviria Correa y para la familia Gaviria Márquez. Entonces, pero yo estoy segura que el gobierno que venga, si es un gobierno responsable, si es un gobierno que va a elegir a los mejores, va a ofrecerle alguna cosa que Aníbal seguramente va a desempeñar de la mejor manera. Doctora Sofía, muchas gracias por habernos acompañado. Muchos éxitos. Me imagino que está usted en campaña dándole duro. Sí. Bueno. Esta afonía es de explicarle a la gente que tiene que votar con responsabilidad. ¿Y se va a lanzar nuevamente dentro de 4 años para la presidencia o ya va a desistir de ese tema? Yo espero servir a los colombianos otros 4 años las 24 horas, 7 días. Pero yo espero que me dejen descansar. Yo tuve una bebé hace 6 meses. Por Dios. Y entonces... Hay que ser mamá también. Sí, me comprometí con las víctimas, es un compromiso muy serio. La pregunta de cierre, porque la tengo que hacer y es obligatoria y me parece que se la debo hacer a todos los que de pronto puedan estar por acá. ¿Está usted investigada? Cero. No, pues investigada, no, o sea, en absoluto. O sea, no sale en la lista que usted tiene. Para nada. Ya no está ahí. No está en la lista. Se queda callado. Yo lo miré, que yo sepa, no, sería que me enteren ustedes, pero absolutamente, es que no he tocado un solo peso.
Le agradezco su visita. A ustedes la invitación y espero que me vuelvan a invitar. Senadora por Antioquia. Ahí está, ahí lo vamos viendo a todas estas caras. Y esa pregunta importante, ¿está usted investigado? Porque el que está investigado, qué pereza que esté aquí. No, y si está investigado, pues que nos aclare y nos diga con honestidad por qué se quiere seguir ahí como en el Yo no quiero ser juez, no, usted está investigado, hermano, no por... Pero Nacho, estar investigado no quiere decir que sea culpable. No, pero mire, hay una recomendación. Hay una recomendación buena. El que algo debe. Nacho, hay una recomendación buena y la podemos acoger absolutamente todos los colombianos porque es tarea de todos. Vamos a mirar cuáles personas han apoyado leyes que en realidad nada nos han aportado y que por el contrario han disminuido nuestra calidad de vida, no han hecho cosas buenas por el país. Esas personas sí, tengámoslas presentes, porque si vamos a renovar todo esto, pues empieza por nosotros. Y pensar que todos los senadores son malos es muy nefasto. Sí, no, tampoco. Entonces todos los colombianos somos malos, todos los policías son malos, todos los soldados son malos, todo el mundo en este país tampoco podemos llegar a ese extremo. Seguramente habrán muchos que dejan algo que desear y tienen su investigación y tienen todo, pero pensar que todo el mundo es malo, por Dios, señores, cambiemos el chip. Volvemos en un momento. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Lina Moreno me tiene una propuesta como me dice que me va a gustar. Vamos a ver. Vea, Nacho, y hagamos un recorderis de esos. Lo que pasa es que a nosotros los colombianos se nos olvidan muchas cosas de manera muy fácil. Acuérdese que por el año 2012 hubo un proyecto de reforma a la justicia y resulta que fue muy criticado. Y después de que, pues, acuérdese que era un grupo de senadores y representantes que hicieron varias propuestas, la propuesta pasó los 8 debates y llegaron a la fase que iba a ser la final, cuando resulta que ya los textos estaban aprobados y obviamente había que sacar todo lo que habían hecho en blanco para que pudiera ser aprobada por el presidente. Le voy a leer que muchos medios de comunicación lo publicaron y por eso le digo, es un recorderis porque a nosotros se nos olvida. En la última instancia, la comisión decidió sesionar sin nada más ni nada menos que el ministro de Justicia. O sea, el que más tenía que estar ahí para estar enterado de lo que definieron. Hicieron eso, pues, digamos, como a puerta cerrada y dijeron que es que no, después de 10 horas en que estuvieron ahí, listo, dijeron, no, vea, esto ya no hay más tiempo, así quedó y como quedó, quedó. Pues resulta que el texto conciliado pues no era el mejor porque desafortunadamente detectaron varios micos. ¿Qué pasó en esa última reunión? Le voy a dar una perla. Imagínense que en uno de esos micos dice así: la Comisión de Conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantaban contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero. Eso fue uno de los micos que iba a entrar en esa reforma. Acordémonos que esa reforma se cayó, pero entonces la pregunta es, la pregunta no es. La inquietud. La inquietud es, con razón, aquí no hay ninguna reforma, porque mientras ellos mismos estén sacando las disculpas para ver cómo no los pescan a muchas personas que son corruptas, pues ninguna reforma a la justicia va a poder pasar, porque siempre están tratando de meter cosas para salvaguardar el pellejo de quien está por allá en los altos puestos haciendo lo que no debe hacer. Germán, enséñeme una cosa. ¿Cuántos senadores son por departamento o eso no es así? ¿Eso cómo funciona? Eso depende de las curules que saquen. De las votaciones de las votaciones de cada uno. Recuerda que los senadores son nacionales. Hay un umbral, y entonces el que alcance el umbral gana la curul. Así, por eso ella decía, entonces me la paso, viajo por Colombia. Y yo pensaba que era una senadora antioqueña que se concentraba en trabajar en Antioquia, pero me queda la duda,
porque entonces de pronto solamente hay un senador del Amazonas, y pues, ¿qué defensa va a hacer de su Y territorio? hay departamentos que no tienen senadores, Exacto. Nacho. Ok. Por eso en la Cámara de Representantes es distinto. Por eso es que los senadores son de circunscripción nacional y los representantes a la Cámara son de cada región. Departamental. Ok, entonces los representantes de la Cámara sí deben estar concentrados en sus regiones. Sí, claro, porque son representante por Antioquia, representante por el Valle, representante por Cundinamarca, por todos los departamentos. Ellos hacen su trabajo y son eso, representan la región en el Congreso. Algunos no lo hacen, pero esa es la idea. Nacho, a propósito de eso, la reforma a la justicia, yo sé que usted se acuerda, antes de que tuviéramos este formato de programa que hacíamos el programa los dos, yo no me acuerdo todavía, no me acuerdo bien, pero hicimos cuántos programas de la reforma a la justicia, los que usted no se imagina, con todos los invitados, con la gente del sindicato de Azonal, con los magistrados, con todo el mundo, y siempre llegamos a la misma conclusión que parece que un medio lo está llegando hoy, era que ellos no se van a dejar reformar porque ahí le metieron micos como ese y también los mismos jueces queriendo pescar en río revuelto cosas como de lo de la jubilación y lo de una cantidad de otras cosas que al final se cayó la reforma porque era insostenible, estaban haciendo una reforma para beneficiarse unos cuantos y la reforma que realmente se necesita en Colombia para que tengamos verdadera justicia, no se hizo. Mientras haya intereses, mientras tenga que pasar por el Congreso y tenga que ir a revisión de las Cortes, pues ahí vamos a perder el tiempo. Yo creo que es más bien que nos desgastemos en otras cosas y no en eso. Don Hernando me dice, Nacho, en estos días han estado saliendo varios políticos hablando a favor de los motociclistas en algunos asuntos, pero ¿sabe por qué? Porque se están dando cuenta que los motociclistas son un colectivo muy grande en el país y están aprovechando para supuestamente hablar a favor, pero solo por la cantidad de votos que esto representa. Sí, señor, caímos en ese oportunismo tan deprimente. Vuelve y juega. Economía, trabajo, salud. Hay unos temas que son inherentes a todos los colombianos, estemos a pie, en moto, en bicicleta o en carro, que nos afectan al 100% de la población. Sí. Y eso como que no, hay que buscar los boticos. Duber, usted el hombre silencioso de hoy, muy silencioso. Nacho, dos noticias. Bueno, la primera es hacer claridad. La Secretaría de Movilidad, a través de su cuenta de Twitter, informó que viene circulando una información falsa a través de redes sociales, como ya se nos está volviendo habitual. ¿Del rebajón del 20%? No. Ah, bueno, porque dicen que rebajaron el SOAT en el 20%. Esa también es falsa. Sí, esa es falsa, claro. Pero la que viene circulando... ¿Cuándo es usted que algo baje aquí? Sí, no. ¿El ascensor? Y si no está mal. Si no está mal. Sí. Nacho, la información falsa que viene circulando es sobre la rotación del pico y placa en la ciudad de Medellín, tanto para motocicletas como para vehículos particulares. De manera que esta es una información completamente falsa para que no caigan en esta trampa. Y la segunda, Nacho, una noticia lamentable, vuelve y juegan los niños, los menores, porque en las últimas horas se conoció el caso de una menor de 3 años quien presuntamente fue abusada por su papá, esto en el sector de Manrique. Hablamos con la abuela de la menor y esto fue lo que nos contó. Ella nos dijo que el papá la había tocado y le decía que era el novio, que le daba mecato, le daba cosas. Le decía que no, que se dejara, que ella era el novio. Eso nos dijo la bebé. Nosotros pues no nos consta, pero la bebé nos dijo así, que él era el novio, que él la tocó muchas veces. Y en ese momento está hospitalizada. Lo que dijo la médica que la revisó, que sí, que le dañó una telita de las 3 que son. Están esperando mañana al médico legista para que él le diga hasta dónde fue el daño. Él es el que destina pues cuánto daño le hizo a la niña, pero ya está comprobado que el papá la abusó de eso. Yo soy una persona cristiana, muy calmada, pero a la vez es mi nieta y me duele al ver la reacción de la mamá en su empeño con el amor de él. Pero yo le pido al Señor que haga justicia, que se haga lo que tenga que hacer. Está muy bien, está en la piloto, la tienen incluso en una camita, muy bien acomodada. Ya le han hecho muchos exámenes y está bien en el momento. La policía vino hasta acá y nos pidieron la dirección, nosotros no sabíamos. Fueron a la casa de él y le están haciendo un bosqueo. Para eso es la demanda, para que mañana puedan haber una orden de captura.
Bueno, ahí no lo dijo, no hay captura todavía. Hay una supuesta agresión a una niña. Primero tiene que poner el denuncio cualquier familiar o cualquier persona, y ya cuando haya una denuncia formal, pues inicia el trámite para emitir esa orden de captura. ¿Usted iba a decir algo, Lina? Pues Nacho, sí, lo que yo voy a decir, yo sé que va a levantar ampolla, pero a mí este tipo de noticias me recuerda el escándalo que se armó a nivel nacional cuando se dijo acerca de la propuesta de aprobar la adopción para parejas gay. Entonces decían que no, que porque no eran hogar constituidos normalmente, como dice mucha parte de la sociedad, que porque no era un hombre con una mujer, que no era papá y mamá. Lo que estamos viendo se ha vuelto de manera repetitiva, o sea, y de verdad que ya está siendo desde hace mucho rato como algo en lo que nos debiéramos haber despertado desde hace muchísimo tiempo, porque no es posible que supuestamente en hogares normalmente constituidos, como dicen algunas personas, se esté presentando que sea el mismo papá el que viola a sus hijas, a sus hijos, que la mamá incluso muchas veces sabe, no sé si en este caso sabía o no, pero en otros casos que hemos comunicado aquí, la mamá sabe, los parientes saben, el papá es la persona que más fácil abusa de sus hijos, y sigamos común y corriente como si no pasara nada. ¿Por qué? Lo mismo, el sistema de justicia, pero más allá de eso, la ética de todos nosotros, la moral, o sea, ¿dónde estamos nosotros para protestar? Porque es que esto todos los días es una cifra que va aumentando y aumentando, y aquí como que no pasa nada. María Eugenia Ramírez, me gustaría saber la opinión de mi paisano del Valle. ¿Qué se puede hacer con la rama judicial, fiscales, magistrados, etcétera, sobre todo en Cali, tanta corrupción, ¿dónde vamos a llegar? Y es que en otras regiones del país, y yo no sé si particularmente en la suya, pero en la costa, y sabemos de algunos departamentos donde, oiga, hay unos grados de corrupción. Aquí yo no sé por qué, pues uno lee, mira y no se destapan tantas cosas. ¿Será que en Cali la cosa es así de complicada por lo que nos dice nuestra televidente? Yo diría, Nacho, que ese es un mal nacional. No podemos decir que todos los jueces, que todos los fiscales, como decimos siempre, no todos los policías, no todos los motociclistas, no todos los taxistas, pero hay corrupción que toca todas las esferas del Estado. Hay corrupción, está permeada la corrupción en todas partes. Y mire, ese tema, cuando creíamos que la Corte Suprema metida en esos líos, y todo el mundo se da cuenta que ese es un tema que venía hace rato y no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuál es la solución? Pues ojalá la supiéramos. Pero mientras ellos no se dejen reformar, o mientras no estén en la justicia los que deben estar, la gente que realmente esté debidamente calificada y bien pagada, aunque eso tampoco sirve a veces, porque hay gente que gana bien y sin embargo quiere ganar más y recibe sobornos. Mientras no estén allí las personas idóneas, y mientras una reforma a la justicia se haga para que haya justicia y no para beneficiar a los que hacen parte de la rama, pues vamos a seguir en las mismas. Yo creo que la solución sería eso, una reforma realmente estructural para la justicia, y no para beneficiar a los congresistas, al presidente, al fiscal o a los mismos magistrados de las cortes, sino para beneficiar a la gente, que es la que está clamando desde hace muchos años ese cuento de que nos enseñaron los abuelos de que la justicia es para el de Ruana. Eso no salió ayer, eso es de toda la vida, y parece que como que nos acostumbramos a esto y no hay nadie que haga nada. Qué bueno que los dirigentes, que los candidatos al Congreso realmente pensaran en llegar allá, y los candidatos a la presidencia pensaran en llegar allá para beneficiar a la gente que los pone ahí. Pero lo que uno se da cuenta es que el beneficio es para unos cuantos, para los que los pusieron ahí pero porque dieron plata, o para las familias, amigos cercanos, contratistas, etcétera. Muy complicada la situación, Nacho. Muy bien, Germán. No digamos que no perdamos las esperanzas, a mi paisana, pero a veces uno siente que no hay nada que hacer y que es muy complicado mientras sigan los mismos con las mismas. Lina, y le frené en seco todo lo que usted me contó, porque tiene relación con esto. Lina, todo se sabe, todo está pasando, y no está pasando nada. Violadores, abusadores, microtráfico en todas las esquinas, todo se sabe. Corrupción. Miren, nos hablan del Valle del Cauca, y usted dice, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, dice uno, lo más lógico sería, venga, vamos a poner una justicia realmente clara y contundente. Y dura, sí, claro. O sea, de pronto nuestros papás, como lo digo yo, y ofrezco disculpa al que no le guste porque los otros me regalan, tenían el temor de Dios.
con el debido respeto por los que no son cristianos, por todo esto, ¿sí o no? Pero había temor de Dios, ¿sí o no? Ahora no hay temor absolutamente de nada, es que ni de la justicia. Nacho, lo que dice Germán, contundente, si no pensa, pero entonces, ¿qué, Germán? El reto que, venga, hagámosla y en 20 días la entregamos y vengan, aquí está, y el miquito, no, es que yo pienso que hay que cogerla desde el artículo 1 hasta el artículo, no sé cuántos tendrá, hasta el artículo 1500, 2000 o 2 millones, y empezar uno por uno, por uno. El mundo cambió. Tenemos un código de tránsito nacional hecho en los 70 y retocadito por allá en el 2001, como lo dijo ese maravilloso invitado, señor Bolívar, que trajo usted. Es lógico lo que está pasando, Yasmín. Nacho, que aparte de eso, si no son como unas acciones ejemplarizantes para el castigo de las altas cortes o desde los magistrados, senadores y todos estos que son corruptos y que han hecho tanto daño al país, imagínese lo que uno puede esperar. Y fuera de eso, lo que usted dice, a cada instante se ven noticias desalentadoras por todos los lados, con abuso, con maltrato, con violaciones, con asesinatos, y vea nada más la que estamos padeciendo nuevamente, y es el desplazamiento de más de 400 personas entre Cáceres y Caucasia, y yo creo que Uber nos tiene más información, pero es algo que nosotros pensábamos que no iba a pasar nuevamente y otra vez lo estamos haciendo. Ahí es donde uno dice, bueno, reformas no solamente a la justicia, una reforma pensional, un cuidado de vigilancia y de seguridad para que las nuevas grupos armados o las BACRIM no se tomen nuevamente las ciudades. Y ahí es donde uno dice, un poquito de esperanza queda, pero siempre nos tenemos que prestar como y poner la atención a quienes vamos a elegir. Nos cambió de frente Yasmín, de así todo, como los futbolistas. No. Pero venga, yo quiero insistir en eso, Nacho, porque es que yo me acuerdo tantos programas que hicimos sobre eso de la reforma a la justicia, y entonces denunciaban algunas personas que hacían oposición a ese proyecto, que tenía esos micos que nos decía Lina, que tumbaran eso porque eso no servía para nada, porque estaba sirviendo los intereses de unos cuantos. Y yo insisto, vea, no importa del partido que sea, liberal, conservador, centro democrático, opción ciudadana, yo no sé, se me olvidan los nombres en este momento, no importa de qué región, no importa. Lo importante es que sería bueno, primero, como que los líderes políticos o la gente que se quiere lanzar, que se hiciera como una especie de autoexamen y dijeran, yo para qué quiero llegar al Congreso, yo para qué quiero ser alcalde, para qué quiero ser gobernador, para qué quiero ser presidente. ¿Realmente sí estoy pensando en mi ciudad, en mi departamento, en mi país? ¿O estoy pensando en mis intereses? Cuando esos famosos patriotas que uno los escucha, que por el bien de la patria, pero por el bien de la patria siempre hay intereses ahí debajo. Entonces una reforma a la justicia sería cuando en la ley echa la trampa, dice Nacho siempre, pero es que la trampa está en la ley, en los micos estos, en la interpretación que hace cada uno como le convenga cuando se promulga la ley y cuando se aprueba en el Congreso. Qué bueno que tuviéramos congresistas que aprobaran leyes sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna interpretación distinta a lo que le diga la ley escrita, y ahí está. Que sea para realmente atacar los problemas de este país y no para buscar en el futuro yo como me beneficio si es que me llegan a pillar con algún hecho de corrupción, como ya, y nos lo decía aquí el doctor Tobón, como la gente se lanza sabiendo que va a hacer lo que va a hacer y ya tiene todo planeado, cuánto le va a costar la defensa del abogado y la casa por cárcel, entonces la gente llega a lanzarse pensando en eso y no pensando en atacar realmente los problemas que afectan a este país. Qué tristeza que tengamos líderes y dirigentes así, de todos los partidos, porque no se salva ninguno. Y ahora estos señores de las FARC, yo no sé qué irán a pensar, me aterra a mí pensar que estos señores vayan a proponer yo no sé qué cosas. Yo lo he dicho aquí, lo insisto, yo jamás le daré un voto a un señor de estos, porque no, simplemente, pues tampoco vamos a tener confianza en ellos, pero qué bueno que tuviéramos realmente gente que pensara en atacar los problemas del país y no en buscar la forma de enriquecerse y de hacer leyes para salirse con la suya y que no los pillen. Tenemos un último minuto. Último minuto.
Nacho, se acaba de conocer la condena por el caso del edificio Space. Recordemos que hoy continuaba la lectura del fallo y hace algunos minutos, escasos 5 minutos, se conoció que fueron condenados por el delito de homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, María Cecilia Posada a 49 meses de prisión, Pablo Villegas a 50 meses y Jorge Aristizábal Ochoa a 51 meses de prisión. Este último es el ingeniero calculista. ¿Cuánto es el último? 51 meses de prisión. Nacho, 4 años y 1 mes, 4 años y 2 meses y 4 años y 3 meses. Nada. Pero ahí está el precedente, Nacho, pues como dice José, es una pena que no es nada, por un homicidio es culposo, pero no deja de ser homicidio. Ahí está, continúan la lectura de este fallo, de esta condena. Enseguida, en minutos, les entrego más detalles. Lo que sería bueno saber, Nacho, qué bueno un abogado que nos ayudara, si esos montos de esas penas, por ser tan bajitos, dan excarcelación, porque normalmente creo que de 4 o 5 años, de 4 años son 4 o 5 años, sí, 4 años son excarcelables, entonces por eso el no, mesecito. sí, de pronto es por el mesecito para que no se haya excarcelación, pero normalmente esas penas bajas las pagan en la casa. Y eso, prisión domiciliaria. Claro. Don Jaime Daniel Mejía, gracias. El mejor programa de opinión del 2018 también. Los mejores, mis amigos, bendiciones. Gracias a todos ustedes. Nos debemos a ustedes. El pueblo no elige, solo vota. Las maquinarias son los que eligen entre ellos mismos. Aníbal Meneses. Estaba pensando Nacho. en Aníbal. Hernán Rendón, hoy sigue la vergüenza con esta justicia de este país. O sea, no pasó nada con lo de Space. Nacho, ¿cuántas reformas se pueden hacer durante un mandato? Pues, ¿reformas a la justicia solamente una o se pueden hacer varias? No, todas las que el Congreso permita, me supongo yo, porque en última instancia, ¿quién Pero dice que es sí, el no? Congreso el que las avala. Sí, eso, y no sé, yo, aquí el de política es Germán, yo No, soy el que menos conoce. pues yo el no tema. creo que eso se pueda hacer pues cada rato, ¿no? Eso tiene, digamos que, dependiendo de la coyuntura, pero no se pueden, además hay unas legislaturas que tienen sus tiempos y por tiempos tampoco da. Sí. Lo que el proceso es, se presenta un proyecto de ley, como todas las leyes, las aprueba el Congreso. O de modificación. Exactamente, o reforma a la justicia. Bueno, las reformas a la justicia, las reformas constitucionales que debería ser, a veces recurren a la reforma constitucional para poder hacer cambios de fondo. Eso tiene un trámite distinto, son más debates, más largo el proceso, y eso después de aprobado pues tiene que ir a la conciliación de las dos cámaras, luego pasa a sanción presidencial, si hay objeciones se devuelve, pero también en este caso de reforma a la justicia, acuérdense que eso pasa a revisión constitucional y ahí es donde se embolata la cosa. En el 2012 se hablaba de que tenía varios componentes, porque entonces se hablaba sobre una reforma integral a la justicia. ¿Por qué? Porque tenía una reforma constitucional y porque también la reforma o expedición de códigos y leyes estaban incluidos ahí para ayudar a conseguir pues los objetivos que eran muchísimos, o sea, y eran muy buenos. Y de haberse dado así, de manera transparente, hoy por hoy tendríamos un sistema de justicia diferente. Pero desafortunadamente, a última hora, a algunos personajes les dio por meter los famosos micos, uno de los cuales ahorita le leí, y por eso, pues precisamente, gracias a Dios, pues no estamos peor de lo que estamos hoy. José Fernando Gil, ¿qué tiene para contarnos? Nacho, el petróleo, el Bren y el WTI continúan alando. No. El Bren se cotizó en 69.18, 70. cerca de 70. Y el WTI a 63.62. Sigue para arriba. ¿Y el dólar? El dólar para abajo. Obviamente, si el uno ¿Cómo sube, el otro... No revisé, Nacho, pero estaba a 2.000 y pico. Vamos ya le cuento. a ver, Hernán Rendón. En este país somos tan únicos que Timochenko queda de presidente y Popeye debía ser presidente. Ay, 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 por Dios. Volvemos, una breve pausa y tenemos mucha, pero mucha más información y de qué hablar en la primera mesa de opinión de Antioquia. El Colombiano trae una suscripción con noticias sorprendentes. Suscríbete y recibe en tu puerta contenido exclusivo tan sorprendente como los beneficios de la tarjeta Intelecto. Llama ya al 339-3333 o ingresa a suscripciones.elcolombiano.com.
A ver, hombre, que por aquí todos los televidentes. Me dice Marivilla, que es fiel televidente del programa. Hola Nacho, esto de las violaciones, ¿qué será que se parece a una epidemia? Aquí en Niquía el sábado cogimos a un joven que engañaba a la niña vendiéndole juguetes. A una niña confesó y ahí mismo, y la policía vino y lo sacaron de aquí, de la unidad. Esperen a ver, la gente le pegaron sus puños. Veamos, vamos a ver qué pasa. Sí, la cosa está como complicada por todos los lados y seguimos viendo muchos casos de estos. Sí, Nacho, mire, y hablando pues, de casos trágicos, el día de ayer, la tarde, sucedió un hecho lamentable en el municipio de Itagüí. Esto fue cerca, allí a la central mayorista, donde hubo un doble homicidio. Había unas personas pues departiendo allí en un local comercial, unos sicarios que se acercaron en motocicleta, uno de ellos descendió de la moto, le disparó a una persona, a un joven de 23 años de edad, le propinó pues la muerte allí. El hombre quedó mal herido, lo trasladaron a un centro asistencial, pero allí desafortunadamente se dio el deceso. En este mismo hecho, una mujer que vendía chicles en la zona, pues iba pasando allí en su venta y desafortunadamente pues pasó en el momento menos indicado, una bala perdida le impactó en el tórax y también desafortunadamente la mujer perdió la vida. Nacho, este hombre tenía antecedentes, nos decía el secretario de gobierno del municipio de Itagüí que el hombre es de allí del sector de la Colinita, Belén, y que están muy preocupados en el municipio porque se está trasladando toda esa problemática para el municipio de Itagüí. Mañana hay un consejo de seguridad en horas de la mañana allí en este municipio donde evaluarán la medida del parrillero, la restricción del parrillero hombre. Allí está prohibido el parrillero hombre, pero en el horario de pico y placa se levanta la medida para que las personas se puedan transportar, pero están mirando a ver qué pasará si quitan esta medida por pico y placa, si la dejan 24 horas o qué van a hacer. Mañana les tengo más información sobre eso. Vea, yo le voy a poner un caso. Y es como de voluntad, Lina. Vieron en días recientes, pues el alcalde cuando cogió al fletero aquí, y entonces dijo, voy detrás de él, al de Las Palmas, entonces el alcalde metió y lo va a capturar. ¿Y qué pasó? Uno se entregó y el otro lo capturaron, ¿sí o no? Sí. La semana pasada vimos como una señora en embarazo cuando iba en su vehículo para entrar en un parqueadero en Bogotá, pues la agredieron y está pues hospitalizada. De entrada ahí mismo pues voluntad política y el alcalde de Bogotá llegó y se la metió y creo ya capturaron a uno. ¿Será entonces que ante cada caso hay que hacer eso para que entonces, o sea, no entiende uno por qué unos sí se van como resolviendo y se la meten, se la juegan? Y otros no. Es que son tantos, por Dios, que no lo entienden. Es que los casos cuando son más mediáticos, pues obviamente está la presión de los medios y los tienen que resolver más rápido para mostrar la eficiencia de las autoridades. Cuando no son tan mediáticos, como que los van dejando ahí en el olvido, van pasando de agache. Nos decían que en este caso de la mujer pues, que perdió la vida, allí en Itagüí, hay un video muy contundente donde las autoridades ven los dos hombres y los identifican quiénes son cuando descienden y cuando disparan. Pues a los medios no se les ha entregado este video, dicen ellos, porque se vuelve viral y obviamente es el temor también de la presión que se empieza a ejercer desde los medios de comunicación para que muestren resultados y desafortunadamente eso es lo que sucede, Nacho. Mis 3 niños, nada. No, Nacho. Por favor, ya que tengo a Laurita, tenemos la imagen de mis 3 niños, no los olvido, asesinados vilmente el año pasado. Seguida se la vamos a mostrar cuando me la busquen. José, ¿cómo remató el dólar? 2.851 pesos, Nacho. Opa, le bajó. Sí, bastante. Usted está feliz. Claro. Y el euro a 3.500, Nacho. 3.500. El euro a 3.500. ¿Por qué, José? Baje el euro, yo feliz con el dólar y usted triste con el euro. 3 niños asesinados dentro de los muchos, pero 3 niños que llevo en el corazón. Luciana, ahí la tienen a mano izquierda, una mona divina. No sé por qué tengo tanta afinidad con esta niña, vilmente violada, le clavaron tenedores en la cabeza a esta niña, el padrastro le hizo, pues mejor dicho, lo humano y lo más diabólico. Micrófono, sí, señor. Miguel Ángel, de 2 años también, asesinado. Miguel Ángel, Nacho, es el caso del niño asesinado por su padrastro en consentimiento de su mamá. Eso fue allí en el barrio Cristo Rey. Pues las 2 personas se encuentran detenidas, pero todavía no se sabe nada sobre este caso, Nacho, ni sobre ninguno de los 3 casos. Christopher, de 16 meses, por su abuelo.
Por su abuelo. Muy bien. Exactamente. 3 niños que los llevo en el corazón y qué bueno que estos asesinatos tan viles sirvieran para poner unas penas que realmente y hacerle mucha bulla. No más, vuelvo y digo, pero estos 3 niños que tienen en pantalla, todo ocurrió el año pasado. Nacho, y lo Sí. que Y más me no preocupa ha pasado a mí, nada. en el seno familiar, Eso. todos están vinculados con algún pariente que se supone Sí, que que son heterosexuales, pues, quienes que los deben cuidar, se supone que quienes son quienes deben velar por su seguridad y por su bienestar. Y el caso de ahora también. el que les Nacho, y contaba. además porque es que no sé, en estos momentos se me olvidó como el lugar donde se presentó el hecho, y era un hombre ya mayor, a la salida de una escuela, de una institución educativa, se estaba masturbando en presencia de las niñas que estaban saliendo ahí. Llamaron a la policía, pero la policía no lo pudo capturar ni nada porque no estaba cometiendo ningún delito, por así decirlo, y ahí es donde uno dice cuáles son como Comparendo. esas fallas Por lo que menos están comparendo. sucediendo en el país. Dentro del código nuevo de la policía sí estaba cometiendo un delito. Sí. Pues Sí. debería, Pues, pero no lo comparendo. capturaron porque supuestamente no había cometido ningún acto delictivo. Esos son los runrunes de la calle que uno se va volviendo runrunes, pero que está cometiendo el delito lo está cometiendo Germán Mendoza, que lo veo tan duditativo. No, Nacho, es que eso sí es al menos una contravención, porque eso es una... Sí. Eso es como Hombre, pornografía. una abducción Es en- espectacular. en- Lo la multan situación a usted pública. por orinar en la calle, no Claro, lo van a claro. multar por hacer lo que estaba Sí, haciendo, Sí. según Yarmín, pero bueno. Nacho, estábamos hablando ahorita de la coalición del derecha con Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, que van a ir juntos pues, a la consulta para escoger el candidato presidencial, y de cómo la de izquierda se había dañado. Clara López decidió salirse y se supone que había decidido con Gustavo Petro que no iban a ir a la consulta y le iban a avisar al tercero, que es Carlos Caicedo, que es el exalcalde de Santa Marta. Pues ahora se conoce que decidieron ir a la consulta solamente los dos, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, porque Clara López insiste en que no va a ir a la consulta en el mes de marzo junto con las elecciones parlamentarias. Ella dijo que había sido de común acuerdo, una conversación que tuvo con Petro. Sí, exactamente, la conversación fue ayer, dijeron no vamos a ir, y le dijeron a Petro, avísele a Carlos Caicedo que no vamos a ir. Petro le avisó a Carlos Caicedo, pero al final Petro... mire, fue muy curioso porque mientras hacía una entrevista a Clara López, Gustavo Petro trinó en Twitter diciendo que él sí iba. Entonces al final como que se patració el señor Petro, llamó a Carlos Caicedo y ellos dos van a ir a la consulta. Vamos a ver. Nacho, cómo- Germán, en pero otras yo ahí tengo una palabras- pregunta. Y discúlpeme, ahorita que él le estaba dando la información de lo de la consulta que iban a tener con Iván Duque, Marta Lucía y Ordóñez, ella había sido muy enfática y había dicho que no quería estar como en la consulta Es que con ella no Ordóñez manda. hasta que... Pero ahí está la situación, o sea... No, es que ya no manda Yarmín. Yo sé que no manda. Pastrana y manda Uribe. Entonces, No, pero al así. contrario. En este caso, mire, en el caso de Marta Lucía Ramírez, el que no quería era Pastrana, porque Y ella ella tampoco. no quería estar con Ordóñez, pero el que estaba reacio y definitivamente se negaba era Pastrana, y ella decía Se que no fueron quería, Por de eso, consulta. y que de no hecho- quería pasar por encima de Pastrana, y no sabemos si esa decisión la Ya. tomaron ellos sin tener en cuenta a Pastrana. Ahí se va a armar una pelea A de pronto. escondidas, no lo sabemos, fue a puerta cerrada. Venga, ¿qué le Nacho, pasó a Fajardo venga, en yo le Itagüí? concluyo el temita, Cuente. el anterior. O sea que esa coalición de izquierda tiene nombre. Petro, sí, ya, está Prácticamente. clarísimo. Petro, sí. El otro Y- personaje es una persona. y Yo la- cuando escuché la noticia esta mañana, pensé en eso. Eso le va a, va a servir como show mediático para darle bulla, Exactamente. pero es Petro en última instancia. Sí, Es eso correcto. es. Y la coalición de derecha no tiene nombre, pero sí perjudica a alguien. Y es a Germán Vargas Lleras. Porque claramente con estos otros candidatos divididos tenían más posibilidades en la primera vuelta. Ya si llegan unidos, el directamente perjudicado es Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasó con Fajardo en Itagüí? Con el candidato Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Jorge Robledo. Robledo. Ah, estaban todos. Sí. Estaban todos Ellos andan juntos presentando siempre. sus candidatos, Nacho, en el municipio de Itagüí, y no los dejaron hacer una presentación en el parque del municipio, el alcalde del municipio y la administración. Sí. Sí, señor. León. Protestaron, sí, señor, el señor León Mario. Bedoya. Protestaron y esta gente también se quejó ante las autoridades, se han manifestado ya y sostienen que los deben dejar hacer este tipo de manifestaciones en cualquier parque público del país.
al alcalde del municipio, que sostiene el decreto que no se pueden utilizar los parques del municipio para este tipo de actividades, le queda, entre otras, hacer lo mismo con los otros candidatos. Bueno, pero me supondría yo que se puede hacer, pero con la debida anticipación. No de pronto caer de sorpresa y vamos a hacer un mitin político aquí. Pero creo que pidieron los permisos y el alcalde se negó. Eso es lo que están diciendo. Fajardo, muy molesto, se veía en el video diciendo que este alcalde no nos dejó hacer esto y se trepó en un pupitre, dividieron la audiencia, los dividía a la calle mientras pasaban los taxis y los carros y les tocó hacer eso en la calle. Don Hernán Rendón me dice que mande el que sea, pero no votemos por los políticos que llevan más de 4 años en el puesto, por ninguno. Vea, don Hernán, de todas maneras yo pienso que si hay gente buena y hay gente con experiencia, de todas maneras uno estar en un sector público, en contrataciones, en esto, en lo otro, pues se requiere de cierta sapiencia, cierta experiencia. Por eso hay que leer. Por eso yo digo, o sea, hay que estudiar qué hacen, cómo ha sido su hoja de vida. Sí. Yo pienso que en el Senado de la República hemos tenido senadores con muchos años y con 0 investigaciones. Recuerdo el caso de un médico, no sé de cuál representaba, ni siquiera tenía carro blindado ni escolta, el hombre iba caminando, le hicieron mucha bulla. Un señor bien, o sea, estaba ya trabajando por el país, muy famoso, sí, claro. Y le hicieron mucha bulla. Yo pienso que sí hay gente buena. Pero pensar en que, hay veces los jóvenes, todos tienen que tratar, pero se requiere de cierta experiencia. Además, usted sabe lo que es manejar una ciudad, cómo era manejar un país, por Dios. No, y por eso la tarea nos toca a todos. O sea, yo pienso que este año, Nacho, a diferencia de todos los otros años en que hemos tenido elecciones, este año sí nos tenemos que poner las pilas todos y ponerle interés todos, porque cada uno tenemos que tener un criterio bien formado a la hora de ir a votar y a la hora de escoger el candidato por el que vamos a decir sí, y si nos vamos a abstener, entonces vamos a tener muy claro por qué lo vamos a hacer, pero no generalizar, como usted bien dice, y por eso muy juiciosos. Ahora tenemos todos los recursos, mire, hay internet, hay todos los portales por donde uno puede investigar, por donde uno puede leer y irse haciendo una idea de, hombre, me gusta o no me gusta, o la verdad, este señor no ha hecho nada, simplemente se subió allá a ganarse la platica, a ir a dormir en las sesiones y se acabó el paseo. No, por ese no vuelvo a votar. Y se nos pasó, Nacho, hoy la listica que teníamos preparada. No, señor, suéltela. No, es que es larguita, Nacho, no nos da tiempo. Menos 4. Bueno, vamos a comenzar entonces los cuestionados. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, no lo tenía ya. Bueno, vamos a comenzar hoy. Muchos de la costa atlántica, es que lamentablemente eso pasa. Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, es aspirante a la Cámara por Magdalena, y resulta que, ¿por qué el cuestionamiento? Porque es hijo de una señora Zunilda Daza, que tiene una investigación, o que fue señalada por la Fiscalía por haber firmado el famoso pacto de chibolo con el jefe paramilitar Jorge 40. Franklin Lozano, de Opción Ciudadana, va por la Cámara también por Magdalena, y es hijo de Franklin Lozano Andrade, que está condenado por relaciones con grupos paramilitares. Rápidamente, Jaime Serrano, del Partido Liberal, quiere seguir en la Cámara. En el Magdalena también tiene varias investigaciones por financiación de grupos de las AUCE y por fraude procesal. Y el último, mientras tanto, y de los otros dejamos pendientes, que Lin Joana González Duarte, también del Partido Liberal, aspira a estar nuevamente en la Cámara de Representantes, también por el Magdalena, y es esposa del ex representante Rodrigo Roncayo, que fue condenado también por firmar con el jefe paramilitar Jorge 40 el famoso pacto del chibolo. Hasta aquí llegamos. Nacho, antes de irnos, dígame. Efectivamente, tienen detención domiciliaria estas 3 personas. ¿Vio? Sí. Esa es la justicia. Cerramos. Esa es la injusticia. Quedó juzgado el caso Space. 4 años más o menos en promedio para todos. 49, 50 y 51 meses. 4 años y 3 meses la más alta. Detención domiciliaria. Ahí está, Nacho, la justicia. Mañana vamos a hablar de los resultados económicos en Medellín y en Antioquia del pasado año. Vamos a hablar cómo le fue a los comerciantes. Tenemos enseguida muchas más noticias aquí en Nos Cogió la Noche.
Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza. Bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención. En un centro asistencial del barrio Manrique de Medellín se encuentra hospitalizada una menor de 3 años de edad, quien presuntamente habría sido abusada sexualmente por su propio padre. De ayer se recibió esa información y en forma inmediata se destacó funcionarios de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia para que conozcan este caso y activar toda la cadena o todo el sistema que se tiene frente al tema, toda la ruta de atención a la menor, a la familia y por supuesto realizar todas las coordinaciones de investigación criminal para una vez se pueda establecer que se cometió el hecho, iniciar todo el proceso judicial entregando todos los elementos materiales de prueba al fiscal para que ya se haga el juicio a la persona que se está sindicando o indiciando frente a este hecho delictivo. El ELN sería el responsable de la masacre de 7 personas en hechos ocurridos anoche en el estadero Las Margaritas del municipio de Yairumal. Las autoridades no descartan la participación del Clan del Golfo, que también tiene presencia en esa zona del departamento. 3 personas vestidas de camuflados del ejército encapuchados ingresan, matan 7 personas, de las cuales 2 son menores de edad, los otros son adultos. En el análisis realizados en el Consejo de Seguridad, algunas de estas personas que fallecen tienen pendientes con la Fiscalía General de la Nación. Además, ese entorno está involucrado en asuntos de microtráfico. Analizando todo con inteligencia de las circunstancias y las causas, se observa que son los grupos armados organizados que están en el sector que es el Clan del Golfo del ELN, quienes están en una disputa territorial por el manejo del microtráfico, los cultivos ilícitos y toda su venta y distribución. 4 personas murieron y 14 resultaron heridas en un accidente que se registró en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia. Los hechos ocurrieron cuando un camión se quedó sin frenos y empujó hacia un abismo al bus de pasajeros que se dirigía hacia la ciudad de Medellín. Un vehículo tractocamión que se desplazaba hacia Medellín, por fallas mecánicas pierde los frenos e impacta la parte trasera de una buseta que se encontraba orillada recogiendo unos pasajeros y la envía a un abismo de aproximadamente 8 metros. En esta situación, lamentablemente fallecieron 4 personas en el lugar de los hechos, ocupantes de la buseta, y 14 lesionados, 8 de ellos de alguna gravedad, que fueron remitidos a las clínicas de Medellín. Una vendedora ambulante perdió la vida al ser alcanzada por una bala perdida en momentos en que sicarios atacaban a una persona quien se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de la zona de tolerancia del municipio de Itagüí. 2 sujetos llegan en una moto y en el sector La 85, que es la zona de tolerancia que está delimitada en nuestro municipio, se baja uno de ellos, desenfunda un arma y dispara contra un sujeto de 23 años, y en ese momento una señora que vendía chicle lastimosamente pasa se encontraba en ese establecimiento y también recibe un impacto de bala en el tórax. Emprenden la huida y estos 2 personas heridas son llevados de inmediato a la clínica de San Rafael, donde se da el deceso de ambos. En Itagüí no puede haber un solo hombre parrillero, a menos de la salvedad en el pico y placa, que también será analizada el día de mañana en el Consejo de Seguridad. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hay un hacinamiento del 668% en la estación de policía del municipio de Bello, según denuncian defensores de derechos humanos. Este lugar está diseñado únicamente para 6 detenidos. Cada vez que nosotros hacemos operativos y en la medida que venimos intensificando los operativos contra la delincuencia, pues se van a generar más detenidos, y por eso la necesidad de ampliar nuestro sistema carcelario en el área metropolitana. Todos los días nosotros intentamos hacer entrega de estos reclusos al IMPEC. Es personal flotante, pero igual el número continúa en aumento toda vez que los operativos se intensifican. Son diferentes personas las que tenemos ahí recluidas, la gran mayoría son capturadas en flagrancia, cometiendo delitos al interior del municipio. Por eso también la importancia de que una vez sean judicializadas, sean trasladadas y recibidas por el Centro
penitenciario el cual es asignado por parte del juez. El analista del conflicto armado Jaime Fajardo Landaeta considera que está en riesgo el proceso de paz con el ELN. Asegura Fajardo Landaeta que esta guerrilla se equivoca al continuar con los atentados terroristas. Pero el ELN está haciendo cosas muy desacertadas. Creer que una ofensiva en medio de una situación tan compleja como está el país frente a la paz, una ofensiva de este tipo puede ayudar, máxime acciones contra la población civil, contra la infraestructura, asesinato de líderes. Todo eso lo que hace es quitarle mucho peso a la negociación. Y deja claro además que en el ELN no hay suficiente unidad para continuar este proceso. Pero hay una preocupación, todo el tiempo que se lleva en la mesa y no se ha negociado un solo punto. No se ha negociado un solo punto. Y ese es el problema de un cese bilateral, que no dé como resultado el que se negocie la agenda, en que se va a discutir más quién rompió el cese al fuego, dónde fueron los hechos que acaecieron determinadas actuaciones, y no se discute la agenda de negociación como tal. 17 familias se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Cáceres, todo porque existe un rumor de un posible enfrentamiento entre grupos armados ilegales por el control territorial de la zona rural de esa localidad. Sí, nos reportan que ha habido un desplazamiento de familias indígenas hacia el casco urbano del municipio de Cáceres. Fueron alertados de que iba a haber confrontación de algunos actores armados. Desconocen qué tipo de actores son, pero las familias salieron en prevención también de su seguridad, de su vida. Bueno, en el Bajo Cauca somos 46 comunidades indígenas entre los municipios Bagre, Zaragoza, Caucasia, Cáceres. Por estar en esta región y por los territorios en que ocupamos, pues lógicamente estamos también en riesgo todas las comunidades. Nuestras prácticas organizativas de recorrer el territorio, de reunirnos, de convocarnos, nos ponen en riesgo porque cualquier escenario de esto puede ser malentendido que nosotros estamos inmersos en algún tipo de práctica de violencia. Con el inicio de la temporada escolar, las autoridades realizaron un acompañamiento a los estudiantes en varios colegios de la ciudad de Medellín. La idea es evitar que los menores caigan en las manos de las bandas delincuenciales que circundan los colegios y escuelas de la ciudad. Esta actividad la estamos haciendo en los 1.185 colegios que tiene el área metropolitana, tanto públicos como privados. Y el objetivo que se tiene es garantizar los entornos seguros a los diferentes planteles académicos, al igual de desarrollar diferentes campañas pedagógicas al interior de los mismos planteles, con el fin de evitar problemas o problemáticas que tienen los estudiantes con relación a la convivencia al interior de los planteles académicos. De igual forma, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de su seccional de infancia y adolescencia, ha priorizado 23 colegios en los diferentes municipios con el objeto de hacer unas intervenciones específicas coordinadas con las administraciones municipales, con los comisarios de familia y los rectores de los diferentes colegios y los padres de familia, con el objeto de mejorar todas esas problemáticas, solucionar todas esas problemáticas que se están presentando al interior de los colegios. Hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Los famosos rascacielos de Hong Kong estaban el lunes cubiertos por el smog. La calidad del aire en la ciudad era catalogada como no saludable de acuerdo al Índice Mundial de Calidad del Aire. La Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición a un promedio máximo de 25 microgramos por metro cúbico cada día, pero el lunes había una concentración de 198 microgramos por metro cúbico. El gobierno advirtió que el riesgo para la salud era muy elevado. Por eso pidió a los habitantes que eviten actividades al aire libre e instó a las escuelas a tomar medidas para proteger la salud de los estudiantes. Los meses de invierno normalmente traen peor calidad del aire a Hong Kong y otras partes de la región por la dirección del viento y las condiciones del tiempo. Sin embargo, activistas piden al gobierno que acelere la implementación de un plan de aire limpio introducido en 2013 que según las autoridades ha disminuido en un 74% la contaminación en las carreteras en los últimos 20 años. El líder independentista Carles Puigdemont fue propuesto el lunes como candidato a presidir de nuevo Cataluña.
Habiendo comprobado que él es el que más apoyo ha conseguido, propondré al Parlamento y a los diputados al señor Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Como candidato a la presidencia de la Generalitat. Puigdemont llegó el lunes a Dinamarca para participar en una conferencia sobre Cataluña y Europa en su primer viaje fuera de Bélgica desde su exilio voluntario. La Fiscalía Española solicitó que se envíe a las autoridades danesas una orden europea de detención, pero la decisión estaba sujeta a la aprobación del juez que instruye la causa contra los independentistas por sedición y rebelión. Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont y soy consciente de la advertencia que pesa sobre él. Y al mismo tiempo soy consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato. De la seva absoluta legitimidad para ser candidato. El líder se arriesga a ser detenido si vuelve a España, por lo que pretende ser investido a distancia. El gobierno español y la oposición advirtieron que harán todo lo posible para bloquear su toma de posesión. Una nube gigante en forma de hongo se disparó el lunes desde el volcán Mayón, el más activo de Filipinas. Las cenizas y la arena fina cayeron en los alrededores de Legazpi, una ciudad de unas 200.000 personas. Más de 40.000 huyeron la semana pasada, según la Oficina de Defensa Civil en Manila, ante el riesgo inminente de una erupción peligrosa. Las autoridades advirtieron a las aeronaves que se alejen del área, por el peligro de que los motores absorban cenizas y dañen las turbinas, lo que puede causar un accidente catastrófico. El Mayón, de 2.460 metros de altitud, ha entrado en erupción unas 50 veces en los últimos 400 años. La última erupción de lava se remonta a 2014, cuando obligó a evacuar a 63.000 personas. Y así llegamos al final de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.